que hemos alargado la esperanza de vida, hemos alargado el tiempo que vivimos, pero también pasamos más tiempo con enfermedad. Pero ¿cómo puede cambiar el ejercicio físico la esperanza de vida de una persona, por ejemplo? Las personas que entrenan, que se mantienen activas con actividad física, entrenamiento de fuerza, aeróbico, etcétera, durante toda la vida, tienen capacidades funcionales equivalentes al de personas de 25 o 30 años más jóvenes. La gente piensa que esa hora de entrenamiento quema una barbaridad de calorías y la del resto del día no tanto, pero es justo al contrario, ¿verdad? Es al revés. Y evidentemente es mejor ser sedentario y entrenar que ser sedentario y no entrenar, que por desgracia es lo que hace la mayoría, pero puedes llevar una vida más o menos, llevar una vida activa, de hecho es más importante que entrenar. No olvidemos que entrenar no deja de ser algo antinatural. 90-80% de las veces vas por disciplina y lo que te da la satisfacción es de mirar atrás y decir, mira, pues lo conseguí incluso cuando no tenía ganas, puedo extrapolarlo a cualquier aspecto de mi vida. Sí, o sea, la capacidad de, entre comillas, obligarte a hacer cosas difíciles es fundamental. Y lo que te enseña el ejercicio lo puedes aplicar a otros ámbitos. A día de hoy, como he dicho, la comodidad es máxima. ¿Cómo se puede volver un poquito más a esa naturaleza, a ese ser primitivo? No tenía ningún sentido cuando decía, no, es que hay que hacer 5 comidas al día. Y yo, ¿pero eso en qué se basa? ¿Tú crees que nuestros ancestros estaban contando las horas? No, hay que desayunar, luego el snack de media mañana, luego la comida fuerte, luego merienda, luego snack por la noche. ¿Tiene sentido que nuestro cuerpo espere eso? Antes has hablado de la ansiedad. ¿La ansiedad para ti qué es? La ansiedad es buena. El podcast de hoy es uno de los más importantes que hemos grabado hasta la fecha. El invitado de hoy, Marcos, también conocido como Fitness Revolucionario, nos va a dar las claves para vivir más y mejor. Y además nos va a decir también cuál es su mentalidad para afrontar problemas, estrés, ansiedad y cómo con pequeños ajustes podemos cambiar nuestra vida entera. Bienvenido, Marcos. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Pues Marcos, la primera pregunta que te quiero hacer va directamente relacionada con la salud. Cuando hablamos en términos generales de salud en España, ¿tú cómo la ves? Bueno, depende de qué parámetros midas, ¿no? Si hablamos de uno que es muy importante, que es la expectativa de vida, la esperanza de vida, estamos muy bien. De hecho, somos uno de los países más longevos del mundo. La persona más longeva actualmente, creo que se llama María Brañas, es española, creo que tiene ya 117 años. Tenemos zonas, por ejemplo, en Orense, que se consideran zonas azules, donde tenemos un montón de centenarios. Entonces, si miramos ese parámetro, estamos bastante bien. Si miramos otros, como por ejemplo obesidad infantil, pues no estamos tan bien. Somos también uno de los países con más obesidad infantil. Y claro, al final la longevidad es un indicador retrasado de la salud cuando somos jóvenes, ¿no? Y por tanto tenemos que ver esta obesidad infantil, sobrepeso infantil, sedentarismo, que estamos relativamente mal respecto a otros países de la OCDE, por ejemplo, pues tenemos que ver aguas abajo a 30, 40, 50 años qué impacto va a tener. Entonces, tenemos cosas que celebrar, desde luego, pero también ciertos nubarrones en el horizonte que tenemos que intentar resolver, ¿no? Pero vivir más no siempre quiere decir vivir mejor, ¿no? Eso es cierto, o sea, son dos cosas, ¿no? Hemos hecho mucho énfasis en la esperanza de vida, que es el lifespan en inglés, y hemos olvidado o hemos dejado de lado lo que se llama el health span, que es cuánto tiempo vivimos con calidad. Y es verdad, y hablo ahora a nivel global, no solo en España, que hemos alargado la esperanza de vida, hemos alargado el tiempo que vivimos, pero también pasamos más tiempo con enfermedad. Es decir, vivimos más, pero pasamos más tiempo enfermos. Yo digo esto de que hemos sido muy exitosos manteniendo a la gente enferma viva, pero hemos tenido menos éxito manteniendo a la gente viva sana. Es decir, gente que antes se moría por una enfermedad, por diabetes o por lo que sea, ahora no se mueren. Viven 5, 8, 10 años más, pero viven enfermos, ¿no? Entonces es verdad que la esperanza de vida es muy importante y hay que ponerlo en valor. Vivir más en general pues es bueno, pero tenemos que empezar a poner más énfasis en la calidad de esa vida. Y sin duda ahí tenemos que mejorar. Y cuando hablamos de actividad física, ¿España está también en las pioneras o se encuentra en el lado contrario? Está más bien en los vagones de cola también. O sea, hay una encuesta, creo que esta hace un par de años, que venía a decir algo así, como que menos de un 30% de la gente hacía ejercicio,
menos de un 30%, y era, creo que era como la mitad que ni siquiera caminaba. O sea, ya no es que no hagas ejercicio en cuanto a entrenar, sino que ni siquiera llegaban, no me acuerdo cuál era el mínimo, 3.000 pasos al día. O sea, que se puede considerar que no te mueves realmente, que te mueves lo mínimo para ir de tu trabajo al baño, al ascensor, del ascensor al coche, los 2.000, 3.000 pasos básicos que no se consideran en realidad nada, ¿no? Y ahí creo que había un 50% de la población. Entonces, eso es preocupante. Claro, es que tenemos tantas comodidades a día de hoy, pero ¿cómo puede cambiar el ejercicio físico la esperanza de vida de una persona, por ejemplo? Mucho, o sea, y no solo la esperanza de vida, sino, como decías antes, la calidad de vida. O sea, de media, el ejercicio, llegar al menos al mínimo que propone la OMS, que luego podemos hablar, o idealmente más del mínimo, puede alargar entre 8 y 12 años la esperanza de vida. Pero, y aquí viene lo interesante, puede alargar el doble la calidad de vida. Es decir, nos puede dar 20 años más, 25 años más de calidad de vida. Por ejemplo, un dato. Varios estudios indican que las personas que entrenan, que se mantienen activas con actividad física, entrenamiento de fuerza, aeróbico, etcétera, durante toda la vida, tienen capacidades funcionales, medidas como fuerza, capacidad cardiovascular, como lo quieras medir, equivalentes al de personas de 25 o 30 años más jóvenes. Es decir, personas de 80 años que hayan seguido entrenando toda la vida pueden tener la misma fuerza, resistencia, etcétera, que una persona de 55, 50. No hay nada que nos pueda dar eso. Ni la dieta perfecta, ni dormir 8 horas al día, ni ponerte las cremas más caras, ni ningún fármaco, solo el ejercicio. Entonces tiene esta capacidad de alargar la vida al final, pero también de alargar mucho más todavía esa calidad de vida. ¿Y a qué le podemos atribuir que seamos de los últimos en el vagón? ¿Que la sociedad está envejecida? ¿Que no hay cultura de actividad física? ¿A qué se debe? Seguramente una combinación de todo eso que has dicho y más cosas, ¿no? O sea, es verdad que, por un lado, nos tenemos que felicitar de tener una esperanza de vida tan larga, pero es verdad que eso implica gente muy mayor. Si tú ves la pirámide de España, es muy preocupante. Y si hablamos de la parte económica, pues más preocupante todavía, ¿no? Si ves la pirámide, el grueso está pues entre 40 y pico, 55, gente que en 15, 20 años o menos se va a jubilar y por debajo no hay masa para soportar todo esto, ¿no? Y esa gente, pues es verdad que en general ahora hay lo bueno de ahora, rescatando lo positivo, es verdad que la paradoja es que ahora hay mucha más gente sedentaria que no se mueve nada, pero también hay más gente preocupada por hacer ejercicio, hay más gente en los gimnasios, salen gimnasios como setas. Entonces se produce esta paradoja, podemos decir, ¿no? Que la gente que no le preocupa su salud, que no tiene tiempo, porque el tema es complejo, pues se mueve menos que antes porque puede moverse menos. Antes tenía que moverse más porque la vida los obligaba. La gente que se preocupa por la salud tiene muchas más posibilidades que hace 30, 40 años quizás no había, ¿no? Era café para todos, no había muchas opciones como tenemos ahora. Entonces, en parte, creo que no ha habido cultura. Si vemos, por ejemplo, si comparamos con otros países, pues hay menos cultura quizás de ir al trabajo en bicicleta o en algo que nos obligue a movernos. Y luego que tampoco hay unas políticas públicas que ayuden, ¿no? Yo siempre digo que si te vas a comer, yo qué sé, un ultraprocesado, no quiero decir marcas, bueno, vamos a decir marcas, te vas a comer un bollicao, pues ese bollicao tiene un 10% de IVA porque es un alimento. Si te apuntas a un gimnasio, eso tiene un 21% de IVA. Entonces tampoco están los incentivos como para que la gente tome buenas decisiones en su salud, ¿no? Y si juntas todos estos aspectos, pues al final, bueno, otro aspecto claro, en España al final los sueldos son más bajos, somos poco productivos, trabajamos muchas horas y por tanto tenemos menos tiempo después para hacer actividad física, para otras tareas, ¿no? Ligadas con cuidarnos. Son muchos factores, pero al final el resultado es lo que decíamos antes. Es que yo creo que a través de las redes sociales la gente está como mucho más concienciada en temas de salud y tal. Y también te ves a más gente consumiendo, por ejemplo, alimentos biológicos, ¿no? ¿Eso realmente tiene un efecto importante en la salud? El consumo de alimentos ecológicos está muy pequeño. O sea, al final es mejor, como regla general, productos ecológicos que no lleven pesticidas, sintéticos y tal. Si puedes elegir, seguramente sí, pero desde luego no es una de las cosas importantes. Yo hablo mucho de este concepto del principio de Pareto, ¿no? Que se refiere a que hay un porcentaje pequeño de cosas, vamos a decir un 20% de cosas, que te van a dar el 80-90% de resultados.
Y en ese 20% de cosas importantes, si está, por ejemplo, que tu comida sea esto que llaman ahora comida de verdad, ¿no? Comida real, alimentos frescos mínimamente procesados, eso es muy importante. Que sean ecológicos o no, es mucho menos importante. Evidentemente, si te lo puedes permitir, pues mejor. Pero, por ejemplo, fruta y verdura, pues si la lavas bien, tampoco pasa nada. Los posibles pesticidas que lleve los eliminas, ¿no? Lo veo más importante, si puedes, en alimentos animales, ¿no? O sea, yo le doy más importancia, por ejemplo, a que tu carne sea, si puedes, de una vaca alimentada con pasto o leche orgánica, y no solo por el tema del alimento, que también va a ser de más calidad. Si el animal ha sido cuidado, se ha creado en libertad, con luz del sol, pues va a ser más saludable, sino también por un componente de cuidado de los animales, de preocuparnos también del origen de nuestra comida, ¿no? Pero a nivel global es mucho más importante la regla de que sean alimentos de verdad, mínimamente procesados, frescos en su mayoría, que si son ecológicos o no. Es muy secundario respecto al anterior. Sí, en general en España está, yo creo que bastante bien el tema de los alimentos. Pues, por ejemplo, en Estados Unidos, yo he estado allí y absolutamente todo sabe a procesado. Claro, si comparas con Estados Unidos, vamos a estar bien, pero no debería ser el punto de comparación. En España, en general, y en Estados Unidos ocurre lo mismo. Se está dando esta disyuntiva que decía antes. Tú vas a Estados Unidos, a un supermercado caro como el Whole Foods, tienes de todo. Y alimentos muy buenos que te dicen, además, esta vaca ha vivido a 32 kilómetros de aquí, se ha criado con este pasto orgánico. Tienes lo mejor de lo mejor, pero la población general, que es el 80%, pues come peor que nunca. Y en España está ocurriendo un poco lo mismo. Leía un estudio hace no mucho que el 30% de las calorías en España, sobre todo en adolescentes, vienen ya de productos ultraprocesados. Y eso es mayor que nunca. O sea, ese dato ha empeorado. Pero es verdad que la gente que se preocupa por su salud tiene ahora un montón de opciones. Hace 30 años ibas a cualquier supermercado y tenías lo básico, los cereales iguales para todo el mundo, el pan el mismo para todo el mundo, verduras las mismas para todo el mundo, y ahora tienes un montón de opciones, de ecológicas, orgánicas, de alimentos, yo qué sé, de lácteos, como decía, de vacas alimentadas con pasto, de productos sin azúcar. Entonces, para quien se preocupe por su salud, panes fermentados, ¿no? Entonces, con masa madre, ese tipo de cosas. Si te preocupa tu salud, tienes muchas más opciones. El problema es que a la inmensa mayoría de personas no les preocupa. Digo que no les preocupa entre comillas, porque claro que les preocupa. Simplemente no saben el impacto que sus decisiones tienen en su salud y, por tanto, viven en piloto automático. Claro, no le dan esa importancia al final. Claro, también lo más barato. Sí, o asumen que si esto está en el supermercado, será bueno. Si esto está aquí, será bueno. ¿Qué problema va a haber en comerme cualquier cosa de estas, ¿no? Si esto es legal, por así decirlo, ¿por qué va a ser malo? Y es el problema, que los hábitos tardan tiempo en manifestarse. O sea, y sobre todo cuando eres joven, tú puedes estar comiendo mal mucho tiempo, siendo sedentario mucho tiempo, y el impacto de eso no lo vas a notar 2 semanas después, lo vas a notar años después, ¿no? Y antes hablabas de que a lo mejor para entrenar no hay tiempo, pero yo lo que estoy viendo es que mucha gente busca excusarse, pero después te pones a hablar de la última serie que ha salido y se la han visto entera o cualquier otro tipo de pérdida de tiempo, y veo que hay incluso una seguridad, ¿no?, de que yo es que trabajo mucho y no tengo tiempo. ¿Crees que es cuestión de prioridades? Sin duda, sin duda. O sea, yo creo que al final, en la mayor parte de los casos, no es tanto un tema de tiempo, sino de foco y de priorización, ¿no? Dicho esto, que hay momentos en tu vida en los que el ejercicio, el entrenamiento no va a ser una prioridad. Oye, estás en el momento cumbre de tu carrera profesional, acabas de ser padre o madre, yo qué sé, tus padres están enfermos y tienes que encargarte de ellos. Pues evidentemente tu prioridad no va a ser la actividad física. Dicho esto, incluso en un escenario tan complicado como ese, ¿puedes sacar 15 minutos al día? Seguro que sí. Y aquí hay otro gran mensaje, ¿no? Mucha gente tiene este pensamiento de blanco o negro. En plan de, si no puedo reservarme 1 hora al día para ir al gimnasio y hacerlo todo perfecto, ya no hago nada. Y la idea es, oye, piensa en escala de grises. Quizás no puedas sacar esa hora durante meses o incluso años, pero el simple hecho de hacer 10 minutos de actividad física con alta intensidad se ha visto que tiene ya un impacto muy importante
en la mejora de la salud. Puede reducir más de un 20% riesgo cardiovascular, riesgo de cáncer, por 10 minutos al día de alta intensidad. O este concepto que me gusta mucho de snacks de movimiento, que justamente como tanta gente se queja de que no tienen tiempo, los investigadores, ¿no?, en actividad física están viendo cómo podemos llegar a lo que se llama una mínima dosis efectiva. ¿Cuál es la mínima dosis que tiene un efecto real en la salud? Y se ha visto que incluir 5 o 6 snacks de movimiento de 1 minuto, como por ejemplo, tenemos aquí una reunión, llevas toda la mañana trabajando, bueno, pues sales 1 minuto a subir escaleras y bajarlas rápido. Y lo repites 6 veces al día. Pues eso se ha visto que tiene un efecto claro en la mejora de la resistencia, en la mejora del descanso, en la reducción de riesgo de enfermar. 6 minutos al día, 1 minuto repetido 6 veces, ¿no? ¿Quién no tiene tiempo para eso? Y luego ves que ha publicado 8 comentarios en Instagram y que está al día de todas las de la última temporada de Juego de Tronos, ¿no? Ese es el tema. Entonces, sí creo, ojo, que esto, veo hay un póster que pone requiere sacrificio, es así, requiere sacrificio, pero evitemos ese pensamiento blanco y negro de, no, es que si no tengo esa hora para dedicarla al gimnasio, no hago nada. No, puedes hacer muchas cosas, incluso sin entrenar. Dedicando, pues oye, 10 minutos por la mañana, flexiones, sentadillas antes de ducharme, te va a ayudar. Y luego, a lo largo del día, esas ráfagas de actividad física, subir, bajar escaleras, hacer unas sentadillas, todo eso al final suma. O sea, muchos pocos al final pueden ser mucho. Yo creo que lo has reflejado perfectamente. Es que la gente, muchas pensarán que el hacer esos 10 minutos, esos 6 minutos, no vale para nada, que tienen que hacer el entrenamiento de 1 hora y media. Pero es que viendo los datos y lo que nos has comentado antes, esas pequeñas actividades pueden cambiar muchísimo. todo. Y cuando haces ese clic, cambias la forma en la que ves el ejercicio. Porque tendemos a verlo así, ¿no? Como que mucha gente está todo el día que no se mueve y luego va 1 hora al gimnasio. Y yo digo que esa gente no es gente activa, es gente sedentaria que entrena, que no es lo mismo. Y evidentemente es mejor ser sedentario y entrenar que ser sedentario y no entrenar, que por desgracia es lo que hace la mayoría. Pero puedes llevar una vida más o menos... Llevar una vida activa, de hecho, es más importante que entrenar. No olvidemos que entrenar no deja de ser algo antinatural. Esto es un invento moderno. Antes la gente no entrenaba. Tú vas a una tribu africana, los Hadza, o a la que sea, no tienen, vale, pues 1 hora, ahora vamos a ponernos aquí a levantar troncos y piedras. No. Su vida, su entrenamiento, ¿no? Entrenamiento es algo que hemos inventado ahora, un sucedáneo de lo que ha sido la forma natural de movernos, ¿no? Pero por dar otro dato que a mí me resulta muy revelador, porque hasta hace relativamente poco, hablamos de 80 años, no se sabía en realidad si el ejercicio, la actividad física tenía un impacto relevante en la salud, no se sabía. Y además, como todo el mundo se movía, pues no era fácil estudiar esto, ¿no? El primer gran estudio que demostró el enorme impacto de la actividad física se hizo en los años 50 y lo que hicieron fue investigar los riesgos de enfermedad cardiovascular en múltiples trabajos, profesiones, ¿no? Y, por ejemplo, estudiaron a los conductores y revisores de los autobuses de Londres, los double decker, los de 2 plantas de Londres, y vieron que los conductores tenían el doble de enfermedad cardiovascular que los revisores, cuando es un trabajo aparentemente muy similar. Todo el día metido en un autobús, dando vueltas. Además, lo bueno de este estudio es que eran personas que venían del mismo entorno socioeconómico, con lo que no había diferencias en ese sentido. Y se vio que el simple hecho, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre el conductor y el revisor? Pues que mientras el conductor está sentado gran parte del día, el revisor en cada parada se levanta, pica los tickets, sube a la planta de arriba, revisa, tal. Al cabo del día creo que hacía una media de 700 escalones, hacia arriba y hacia abajo. Y eso, levantarse cada 10 minutos, subir y bajar la planta del autobús, pues ya era un estímulo suficiente como para reducir a la mitad el riesgo cardiovascular. Entonces, cuando entiendes eso, que incluso esos pequeños estímulos de actividad física tienen un impacto grande, creo que cambia tu forma de ver el entorno y empiezas a pensar menos en entrenar, ojo que también, pero empiezas a pensar más en, bueno, ¿cómo puedo moverme? ¿Cómo puedo...? Lo ves yo ahora vengo del aeropuerto, ¿no? Pues tienes 2 opciones. Opción A, las escaleras mecánicas, que están llenas de gente con sus maletas. Opción B, subir las escaleras normales. Y ves que el 99%, siendo generoso, va por las escaleras. Y gente joven, ¿no? Si me dijeras, no, gente muletas. Bueno, vale. Gente joven,
subiendo por las escaleras mecánicas y desperdiciando una oportunidad perfecta de hacer un poco de actividad física, que son 20 segundos, pero eso repetido 10, 15 veces a lo largo del día tiene un impacto, ¿no? Entonces es empezar a ver nuestro entorno como posibilidades de movimiento y empezar eso, a tomar más descansos en el trabajo, incluir esas ráfagas de actividad física, elegir escaleras normales en vez de mecánicas. Si vas a tu trabajo en metro, pues te paras una parada antes y caminas 10 minutos. Entonces, incluso cuando tenemos poco tiempo, podemos empezar a tomar esas opciones que a la larga van a tener un impacto muy grande. Además, yo creo que la ha reflejado perfectamente, como ha dicho antes Gonzalo. Ni siquiera ya con los snacks, que a lo mejor puede decir alguna persona, no me voy a poner a subir escaleras durante un minuto de una manera explosiva. Pero son pequeñas decisiones, como a lo mejor en vez de pedirte que cojas algo, pues me levanto y yo lo hago. Como dices tú, el subir el ascensor, pues digo, no, voy a subir las escaleras. Y eso al final hace una gran diferencia, porque yo recuerdo hace unos años que me dio por investigar todo el tema este de fitness, de salud y tal, y la gente piensa que esa hora de entrenamiento quema una barbaridad de calorías y la del resto del día no tanto, pero es justo al contrario, ¿verdad? Es al revés. Sí, sin profundizar mucho en la parte técnica, hay como dos conceptos, ¿no? que explican el gasto calórico que tenemos, que son el ejercicio como tal, que es ejercicio planificado, esa hora de gimnasio, y está el que se llama NEAT, que es Non-Exercise Activity Thermogenesis, que sería el resto de movimiento no planificado, desde gesticular, gran parte es inconsciente, gesticular, cambiar de posición en la silla, pues que salgas a caminar, a pasear el perro, subir escaleras, y en general ese NEAT, sobre todo en personas activas, es mucho más, porque es de menor intensidad, pero lo haces muchas más horas. Por darte un ejemplo, un entrenamiento medio de una hora, igual que más 500 calorías, 600, ya si te pasas mucho 800, que además son 600, 700, que tendrías que restarles el gasto metabólico, porque si estás sentado también gastas quizás 200, por tanto en realidad son 400 extra. Y hay mucha gente que no llega a 400 calorías en una hora de entrenamiento, ¿eh? Sin embargo, el movimiento diario puedes quemar el doble o el triple. O hay gente que gasta 2.000 calorías al día en movimiento porque tiene trabajos activos. Entonces, ese NEAT, que en el fondo significa básicamente moverse mucho, pues puede ser mucho más en cuanto a gasto calórico que el ejercicio. Dicho esto, también es un error, que esto ocurre mucho, ver el ejercicio simplemente como una forma de quemar calorías. El ejercicio tiene muchísimos beneficios adicionales, ¿no? Incluso más allá de ganar masa muscular, incluso más allá de proteger los huesos, incluso más allá de mejorar el corazón, pues tiene un efecto en la salud mental, en la reducción de la ansiedad, en la mejorar el descanso, o sea, tiene impactos. O sea, no hay nada de nuestra biología que no sea tocado de alguna manera por el ejercicio. Sí, igual que ese sentimiento después de haber entrenado, ¿no? Nosotros muchas veces nos pegamos el día entero aquí trabajando, te vas al gimnasio un rato y la sensación después es de liberación y de que has cumplido, te sientes muy, muy bien. Es verdad que no todo el mundo a lo mejor puede sacar esa hora y media, pero si entendiesen el efecto que tendría esos pequeños snacks, yo creo que al final hay una falta de información también. Yo creo que sí, de información y de entendimiento, porque lo que tú dices no se puede explicar, se tiene que sentir, ¿no? Entonces, yo siempre digo que si la gente pudiera sentir lo bien que se siente, ¿no? Cuando coges el hábito de entrenar durante un tiempo, todo el mundo entrenaría, todo el mundo haría actividad física. Pero claro, es algo que no puedes explicar, ¿no? Puedes explicar los beneficios fisiológicos. Oye, pues un 50% de reducción de enfermedad cardiovascular, un 28% de menor riesgo de cáncer de mama, un 40% menor riesgo de enfermedad neurodegenerativa. Vale, números intelectuales. Luego está la parte más emocional, que es más difícil. Te vas a sentir muy bien ya, pero ¿esto qué es, no? Pues te vas a sentir muy bien. Yo no conozco a nadie que se haya arrepentido de haber entrenado, ¿no? Y mucha gente, incluso gente que nunca llega a coger el hábito, que nunca llega a disfrutar el entrenamiento, disfruta el haber entrenado, ¿no? Incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando no tienes fuerza apenas, pero te levantas, vas al gimnasio, entrenas
esa sensación de después es increíble. Claro, y luego tiene ese componente también psicológico, ¿no? De, oye, he hecho algo difícil, de soy responsable de mi salud, de hago lo que digo que voy a hacer. El ejercicio en general también se ha visto que mejora mucho la autoconfianza. Por ejemplo, para chavales jóvenes que andan así un poquito perdidos en la vida y muy encerrados en sí mismos, que videojuegos, que tal, el ejercicio, o sea, ponerse a entrenar duro y salir un poco del mundo digital, las redes sociales, videojuegos y tal, y hacer algo físico, algo difícil a nivel mental, de mejorar la autoconfianza, del estado de ánimo, de sentir que pueden cambiar cosas, mejorar su cuerpo. Es súper importante ese concepto también, esa parte psicológica. Es que de hecho yo creo que cuando ya llevas mucho tiempo entrenando, ya no se ve el progreso igual que al principio y acabas encontrando el placer en obligarte a entrenar en esas épocas en las que no tienes ganas. Porque la gente piensa que los que vamos al gimnasio de manera recurrente somos personas que nos encanta y todos los días vamos con una motivación extrema a ir a entrenar, pero creo que es justo lo contrario, que el 90-80% de las veces vas por disciplina y lo que te da la satisfacción es de mirar atrás y decir, mira, pues lo conseguí incluso cuando no tenía ganas. Puedo extrapolarlo a cualquier aspecto de mi vida. Sí, o sea, la capacidad de, entre comillas, obligarte a hacer cosas difíciles es fundamental. Y lo que te enseña el ejercicio lo puedes aplicar a otros ámbitos. Yo, por ejemplo, hablo de cosas como la ducha fría, ¿no? Y podemos hablar de los beneficios del frío y tal, pero para mí el beneficio principal es más psicológico. Es hacer algo difícil, es como ganar esa batalla en tu cabeza, ¿no? Entre la parte que quiere la comodidad, la parte que quiere progreso. Bueno, pues al final hay una lucha diaria. Bueno, ¿qué parte va a ganar? Bueno, pues la que tú animes, la que tú apoyes, la que tú fortalezcas, por así decirlo, ¿no? Dicho esto, también es verdad que hay gente que sí que disfruta entrenar. Y a veces ocurre esto, que ves a algunos influencers en redes sociales, no, pero tienes que entrenar igual que yo, que tengo una gran disciplina. Tío, igual tú no tienes una gran disciplina, igual simplemente te gusta, ¿sabes? Y es así. O hay gente que es súper disciplinada con el entrenamiento, pero luego ves que su nutrición es un desastre o que su descanso es un desastre, porque esa parte no les gusta. Y como no les gusta, no tienen la disciplina. Entonces, no es que seas disciplinado para el entrenamiento, es que te gusta. Y hay gente que al revés, lleva súper bien la comida, comen súper bien porque les gusta preparar, entender los macros, los micros, pero luego un desastre en el entrenamiento porque no les gusta. Entonces, es verdad que hay gente, porque la gente me pregunta, pero si repito el ejercicio, ¿me va a llegar a gustar? Y yo les digo, pues no lo sé, no lo sé. A muchas personas sí, a mí yo disfruto entrenar. Todos los días, evidentemente no, hay días que no me apetece. Y justamente esos días que no te apetece es más importante hacerlo, ¿no? O también tienes que conocerte. Vale, no me apetece porque estoy perezoso hoy, pues te fuerzas a ir. O no me apetece porque dormí mal, llevo 8 días machacándome. Bueno, pues tómate un descanso. Tampoco te obligues a hacer cosas. Escucha tu cuerpo, pero esos días que no te apetece, empieza a calentar. Calientas un poco y si después de calentar, que suba un poquito las temperaturas, de sudar un poco, si te sigue sin apetecer, pues igual es mejor dejarlo. Porque llevas mucha carga encima, bueno, pues mejor hoy descanso, ¿no? Pero claro, si no te apetece nunca, tienes un problema. No es un tema de fatiga física o mental, es un tema de pereza y de que no estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Pero un poco el mensaje es que hay gente que igual nunca va a disfrutar el entrenamiento, pero el mensaje es, ok, pero seguro que vas a disfrutar haber entrenado. Céntrate en eso. Y al final siempre digo que no somos niños, ¿no? O sea, somos adultos, tenemos responsabilidades. A la gente que me dice, es que llevo años entrenando y no consigo que me guste. Vale, ¿y cuántos años llevas trabajando? Ah, no, pues 20. Ya, ¿y te gusta? No. Pero lo haces, ¿no? Justo. ¿Por qué lo haces? Coño, porque es mi responsabilidad, es algo que tengo que hacer. Bueno, pues esa misma responsabilidad, esa misma profesionalidad que tienes con tu trabajo, ¿no sería lógico que la tuvieras con tu salud? ¿No? Entonces, ir moldeando un poco, porque cada persona es distinta, pero tienes que ir buscando las motivaciones y las palancas que funcionan con cada persona, ¿no? Pero eso en todos los ámbitos, porque siempre cumplimos más con el resto, pero nos fallamos a nosotros mismos con más facilidad. Porque si hubiese un contrato en el que tú tuvieses que ir al gimnasio 4 días en semana, por ejemplo, que fuese con otra persona, seguro que la gente lo cumpliría. Esa es una estrategia, lo que se llama un accountability partner, ¿no? Muchas personas contratan a un entrenador no tanto porque les ayude a hacer el ejercicio, que sí, sobre todo al principio, pero después es, oye, porque si quedo con Pepito, con mi entrenador, pues voy a ir. Si no quedo con nadie, pues cuando suene el despertador lo vuelvo a apagar, ¿no?
es así. Entonces, sabiendo que somos así, también podemos usar esto a nuestro favor, ¿no? Pues oye, sumándote a grupos de gente que haga las cosas, bueno, intentar hackear un poco, entre comillas, esos hábitos, porque es verdad que valoramos muchas veces más los compromisos externos que los compromisos con nosotros mismos, ¿no? Chicos, en un segundo estamos con el podcast de nuevo. Ahora vamos a parar un segundo para comentaros que Marcos ha tenido el detalle de compartir con vosotros un código de descuento para todos sus programas. Usando el código de descuento ELITE20 podréis acceder a ello, ¿verdad, Gonzalo? Sí, correcto. Todos sabemos los beneficios de una buena alimentación, de hacer deporte, pero no es solo la información que la podemos encontrar gratuita en Internet. Marcos nos da las herramientas y los pasos para poder coger esa información y aplicarla, así mejorando nuestra vida. Así que aprovechad, chicos. ¿Tú crees que vivimos a día de hoy en una sociedad donde hay una carencia de esa responsabilidad de la que hablas? A ver, te diría que sí, pero no creo que haya cambiado, ¿no? Hay un poco esta tendencia a decir, no, es que mi generación, es que los jóvenes de ahora, mi generación, si queremos... A ver, esto se va diciendo... Toda la historia. Desde toda la historia. Tú ves a Platón o Sócrates, claro, decía, no, es que esta juventud, ¿no? Que ya no tiene valores, claro, año 400 antes de Cristo, ¿no? Esos mensajes de mi generación era mejor y la actual, yo creo, a ver, dicho esto, que hay cambios generacionales y que igual, por ejemplo, sí creo que hay una tendencia a que hace mi generación quizás... pues salías de la carrera y no te importaba trabajar un montón de horas porque querías progresar y tal, y que la juventud ahora quizás valora otras cosas, más tiempo libre. Puede ser. ¿Eso es malo? Quizás no. Quizás lo que estábamos equivocados éramos mi generación. Había mucha gente, ¿no? Pero a lo que voy es verdad, y esto ya un poco hablando en general y a lo largo de la historia humana, la gente suele dejarse llevar mucho por lo que le apetece en cada momento, ¿no? Y eso, lo bueno de eso, es que la gente que tiene un poco esa disciplina, esa capacidad de mirar a largo plazo y de sacrificar cosas en el presente para lograr algo de mayor valor en el futuro, pues esa gente en general le va bien en la vida. Esa gente existe ahora, vosotros sois un buen ejemplo, esa gente existía hace 40 años y hace 4.000 años, ¿no? Que hay ahora... ¿Que los porcentajes de unos y otros hayan cambiado? No creo. También depende de los incentivos. ¿No? O sea, evidentemente, cuantos menos incentivos tengas, pues más difícil es que lo hagas, ¿no? En sociedades donde se premia el esfuerzo, pues más posibilidad que la gente se esfuerce. En sociedades que no valoran mucho el esfuerzo, pues menos probabilidades de que la gente se esfuerce. Volvemos a lo mismo. Si el entorno facilita que la gente se mueva físicamente, la gente se va a mover más. Si el entorno propicia que la gente se esfuerce, se mueva laboralmente, porque te mueves, hay oportunidades y progresas, y a la gente que destaca no los machacan, bueno, pues la gente se va a mover. Si al final no hay esos incentivos, y al final los que destacan los machacan y los culpabilizan, y bueno, pues la gente se va a esforzar menos. Yo es que lo que veo, aparte de que hay una sociedad, como tú has dicho, que es hedonista, que puede que se haya repetido a lo largo de la historia, lo que veo es una sociedad muy egoísta, que es la primera sociedad que piensa en uno mismo por encima de tu familia, de tu novia, de tu pareja, y creo que eso hace también que añores esa responsabilidad. Yo conozco a muchas personas que a lo mejor a lo largo de su vida han sido unos desastres, y en el momento en el que le has dado una pequeña responsabilidad, ha explotado todo ese potencial que tenía dentro y que parecía que ni siquiera existía, que era una persona que no era válida para vivir en sociedad. En eso estoy de acuerdo, pero volvemos a los incentivos que hay. O sea, si al final tenemos que lograr un equilibrio entre proteger a la gente que realmente lo necesita, eso es muy importante, y creo que como sociedad dicen que la calidad de una sociedad se mide por la situación de sus miembros más débiles o menos capaces, por así decirlo, ¿no? Creo que en parte eso es verdad, pero claro, si al final lo que haces es quitar responsabilidad a la gente y decir, no, aquí papá Estado, por decir algo, te lo tiene que dar todo hecho. Pues evidentemente es verdad que si no hay expectativas, es responsabilidad de expectativas, ¿no? O sea, al final la gente, está lo que se llama el efecto Pigmalión, que quiere decir que tú respondes a la expectativa que tienen de ti.
Entonces, si alguien tiene expectativas grandes de ti, ostras, pues yo creo que tienes potencial para hacer cosas y tal, vas a responder de una manera muy distinta a que sí, pues tú no vas a llegar a nada, ¿no? Esto se han hecho estudios en niños, por ejemplo, ¿no? Dándoles expectativas y, ojo, y no solo a los niños, sino a las expectativas de las personas que supervisan a esos niños, ¿no? O sea, si le decían al profesor, pues estos niños son los mejores, aunque fuera mentira, se lo hubieran inventado, pues esos niños después salían mejor. ¿Por qué? Porque el profesor tenía unas expectativas sobre ellos que de manera consciente o inconsciente les transmitía. Entonces, es las dos cosas, expectativas y luego la responsabilidad. Claro, tienes que darles una responsabilidad que no sea muy superior a su capacidad, porque entonces los machacas. Y eso también ocurre. Gente que muy joven, por situaciones de la vida, se enfrenta a una responsabilidad para la que no está preparado. Pero si tienes expectativas, oye, creo que eres capaz de hacer esto, y te doy una responsabilidad que esté quizás por encima de tu nivel actual de capacidad, pero que te obliga a crecer, vas a crecer. Y si nunca te doy ni la expectativa ni la responsabilidad, pues vas a languidecer. Eso es así. Yo lo que sí que creo es que se está llegando a unos niveles de comodidad que nunca antes había habido. Y que cosas como la ducha fría o el entrenar, el exponerte a esas situaciones incómodas que pueden ser muy beneficiosos. Bueno, de hecho, tú tienes un libro acerca de cómo se nos está separando de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Sí, Salud Salvaje. Cuéntanos un poco, porque claro, a día de hoy, como he dicho, la comodidad es máxima. ¿Cómo se puede volver un poquito más a esa naturaleza, a ese ser primitivo? A ver, pues el mensaje de este libro, Salud Salvaje, que es mi primer libro, de hecho, va justamente por ahí, ¿no? Que si analizamos los problemas, o muchos de los problemas que tenemos actualmente, los problemas de salud crónica, tienen que ver con lo que llamamos incoherencia evolutiva. Es decir, con la discordancia que hay entre el entorno en el que nuestros genes evolucionaron y el entorno moderno. O sea, nuestra biología, nuestro cuerpo y nuestro cerebro evolucionó durante cientos de miles de años en un entorno muy específico, donde había poca comida, donde había que hacer actividad física, donde vivíamos en grupos pequeños, donde estábamos expuestos a luz del sol durante el día, oscuridad por la noche, y en relativamente poco tiempo, hablamos de cientos de años, todo eso cambió. Todo eso cambió. De repente, comida ultraprocesada, ya no teníamos los alimentos de antes, ya no hay que moverse, tenemos luz artificial que hace que estemos durante el día en espacios nada iluminados, sin nada de sol, y por la noche seguimos bañados en luz artificial. De pasar de tener relaciones profundas y lazos sociales muy fuertes con un grupo pequeño, tenemos miles de relaciones superficiales con gente que apenas conocemos. Entonces, cuando empiezas de hacer ayuno con mucha frecuencia y comer poco a comer muchísimo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, entonces, si evalúas cómo vivimos ahora respecto a cómo vivíamos antes o el entorno en el que evolucionaron estos genes, pues evidentemente esa discordancia genera un montón de problemas. Dicho esto no implica romantizar la vida en las cavernas, evidentemente. Yo prefiero vivir en el 2024 que en el 1024 o en el 1024 antes de Cristo, ¿no? Pero es evidente que muchos problemas actuales surgen de esto, ¿no? Entonces, de nuevo, el mensaje no es volvamos a las cavernas, es no, veamos qué estímulos hemos perdido, que nuestros genes siguen esperando, cómo los podemos incluir en el mundo moderno y veamos qué estímulos modernos nos han llegado de la nada, a los que no estamos bien adaptados y cómo podemos minimizarlos. Es buscar eso, aprovechar todo lo bueno del mundo moderno, pero reincorporando ciertos estímulos ancestrales, como yo los llamo, y minimizando el impacto de estímulos modernos que nos dañan. Claro, yo es que ahí veo, por ejemplo, una crítica que yo recibo muy clara, lo que te comentaba antes de que yo solo realizo una comida a lo largo del día, pues cuando comento eso, normalmente para toda la gente es como si yo consumiese algún tipo de droga de cómo vas a hacer eso, te vas a morir. Y yo tiendo siempre a llevármelo todo a lo biológico, a el sentido que tenía. Y digo, si hay personas, por ejemplo, que hacen con 80 años un ramadán, que comen solo por la noche, ¿por qué no voy a hacerlo yo con 24 años, con un buen entorno fisiológico, no tengo ningún tipo de enfermedad de diabetes ni nada? Y al final, lo gracioso de ese tipo de dietas, como te comentaba antes, es que me siento mejor a lo largo del día. Sí. Claro, o sea, creo que este prisma evolutivo ayuda también mucho, que es un poco como yo empecé en este mundo de la divulgación. Veo un montón de cosas que bajo este prisma evolutivo no tenía ningún sentido. Cuando decían, no, es que hay que hacer 5 comidas al día. Yo,
Pero eso en qué se basa. ¿Tú crees que nuestros ancestros estaban contando las horas? No, hay que desayunar, luego el snack de media mañana, luego la comida fuerte, luego merienda, luego snack por la noche. ¿Tiene sentido que nuestro cuerpo espere eso? No tiene ningún sentido, ¿no? Y por suerte, a medida que salían nuevos estudios, investigaciones, pues te das cuenta que eso no tiene ningún sentido, que el cuerpo tiene suficiente inteligencia como para que si a lo largo del día le das la comida que necesita, porque evidentemente requerimos energía y micronutrientes, pues él ya se las arregla. Que es lógico, es que no hubiéramos sobrevivido todo este tiempo si fuésemos tan cerrados, ¿no? Y eso aplica a todo. Entonces, no solo no es malo lo que haces, no solo no es malo hacer 1 o 2 comidas al día, sino que también aporta beneficios. Aporta beneficios en el sentido de que esos espacios de ayuno son regeneradores. Y hoy se están estudiando mecanismos de autofagia que nos hablan de los beneficios del ayuno. Dicho esto, vuelvo a lo de antes, ¿no? Hablaba del Pareto, 20% de beneficios, o de acciones, perdón, 80% de resultados. ¿El ayuno está en el 20%? Para mí tampoco. Porque si ya ayunas por la noche, ya tienes espacio de ayuno, pues no es algo que yo forzaría. Dicho esto, si las cosas principales las haces bien, periodos de ayuno, alargar más el ayuno nocturno, ¿te va a ayudar? Con alta probabilidad, sí, porque no deja de ser un estímulo ancestral, periodos de ayuno, que hoy hemos perdido. Y no es casualidad que cuando pasamos del mundo del paleolítico al mundo del neolítico, ¿no? Donde ya había más comida, cereales, a punta pala, pues que las religiones que sobrevivieron eran religiones que todas ellas, prácticamente todas, recomendaban periodos de ayuno. Y al final tenemos que entender que las religiones también han sido fruto de la selección cultural. Es decir, aquellas religiones que planteaban tonterías desaparecieron, ¿no? Imagínate una religión, pues tienes que, yo qué sé, no tengas hijos. Pues esa religión, sus miembros se extinguieron, ¿no? Entonces, solo las religiones que tenían sentido, que planteaban cosas con sentido, con suficiente sentido, todas planteaban después tonterías, ¿no? Pero si el grueso tenía sentido, pues al final sobrevivieron. Y no es casualidad que todas ellas, la inmensa mayoría de ellas, planteasen ayuno, de alguna manera, intermitente, o el Ramadán, o la Cuaresma, o todas planteaban estrategias de ayuno. Está como embebido, era una forma de, cuando el ayuno ya no era tan necesario, de seguir haciéndolo, ¿no? Quizás la motivación no era la correcta, ¿no? Conectar con Dios y tal, pero al final lo hacían. Y el hecho de hacerlo hizo que esas culturas, tradiciones que mantuviesen estas ideas o estas prácticas, pues tuvieran una mayor capacidad de sobrevivir, ¿no? Y es como tú comentas, en cuestión de unos pocos años se ha cambiado lo que se llevaba haciendo desde hace miles de años. Es que a día de hoy queremos comida, vamos a la nevera. Estamos seguros, prácticamente toda la población, todo a un golpe de clic, con el móvil todo el día, sin moverse, como tú has dicho. Yo tengo una teoría, no sé hasta qué punto será cierta o no, ya la he comentado alguna vez, de que aunque como sociedad estemos evolucionando, pues tenemos más tecnología, más comodidad, nuestro cerebro en parte tiene que estar involucionando, ¿no? Porque si nuestro cerebro se ha desarrollado por medio de esos estímulos, ¿no? De esas situaciones de peligro en las que, bueno, había un depredador que iba por ti, o en las que tú te ponías en una situación de peligro para cazar, que no tenías que comer, y ahora todo es tan fácil, todo lo tenemos delante, no hay que hacer prácticamente nada, pensar un poquito, pero entonces yo pienso que nuestro cerebro tiene que estar yendo para atrás, ¿no? En cierto sentido. Hay teorías sobre eso, ¿eh? Bueno, primero, lo que podemos decir con bastante seguridad, que cuando pasamos de vivir en un mundo salvaje, en el paleolítico, cuando pasamos al neolítico, un mundo más seguro, con alimentos garantizados, se vio efectivamente que perdimos capacidad craneal, o sea que el cerebro se hizo más pequeño. Y vemos lo mismo en animales. Animales salvajes tienen cerebros más grandes que animales domésticos equivalentes. ¿Por qué? Pues porque al final sobrevivir en un mundo salvaje pues, implica más conocimiento, más inteligencia que vivir en un entorno donde toma la comida cada 3 horas, donde no hay que escapar de depredadores, hace aquí ejercicio en la rueda. Pues para eso tu cerebro es más pequeño que un cerebro que vive en un mundo salvaje. En el mundo moderno, si hablamos de los últimos 100 años, todo apunta a que nos hemos hecho más inteligentes por varios motivos. Primero, claro, hasta el principios del siglo XX en realidad había hambre, o sea, no estábamos bien nutridos. La esperanza de vida, hasta que descubrimos los antibióticos, el alcantarillado y tal,
estaba igual o peor que en el Paleolítico. O sea, el progreso humano, la gente piensa que es lineal, ¿no? Estábamos en las cavernas y luego una progresión lineal hasta la actualidad. No. Estábamos en las cavernas, vivíamos razonablemente bien, llegó el Neolítico, pasamos a vivir peor, realmente la esperanza de vida se redujo, cerebros más pequeños, huesos más frágiles, la comida neolítica era peor que la comida paleolítica, menos densa nutricionalmente, vivíamos hacinados nosotros con animales, por tanto la esperanza de vida empeoró muchísimo, vivimos siglos y siglos de miseria y tras la revolución industrial, ¡boom!, todo explotó. O sea, la riqueza humana, o sea, hemos sido muy, muy pobres hasta hace 200 años, ¿no? Entonces, en estos 200 años, o sobre todo el último siglo, la inteligencia ha aumentado. Hay un efecto que se llama efecto Flynn, que se refiere a que los cocientes intelectuales promedios han ido aumentando. ¿Por qué? Varias causas. Primero, mejor alimentación. Segundo, menos infecciones, que restaban mucha energía. Más educación. O sea, hasta el siglo XX había una gran población que era analfabeta, no se exponía a estímulos cognitivos, ¿no? Y toda esa inteligencia medida como cociente intelectual, que luego entramos en el debate, bueno, ¿esto mide realmente la inteligencia o mide otras cosas? Pero bueno, tenemos que medirlo de alguna manera. Ha ido aumentando y, curiosamente, ese efecto Flynn ya en algunos países se está revirtiendo. Es decir, la generación actual, medida con coeficiente intelectual, es más tonta, entre comillas, que la anterior. Se ha revertido este efecto Flynn. Son estudios preliminares, ¿no? No sabemos si se va a continuar, son datos puntuales en algunos países. Hay expertos que dicen que es por peor alimentación, menos ejercicio. El ejercicio es un potenciador del cerebro. Eleva componentes como el BDNF, que es un factor neurotrófico que nos hace más inteligentes, que fomenta el aprendizaje, la memoria, que eleva la producción de nuevas neuronas en el hipocampo. El ejercicio es muy potente. Cuando comes peor, de repente comemos peor que hace una generación. Hacemos menos ejercicio. Estamos todo el día metidos en dispositivos móviles. Hay menos exigencia académica. ¿Esto podría explicar la reducción de cociente intelectual? Podría ser. Dicho esto, también es verdad que la inteligencia, para mí, la definiría como la capacidad de lograr tus objetivos y de prosperar, ¿no? Y la inteligencia que requeríamos en la sabana es muy distinta a la inteligencia actual. Es decir, coges a un chaval actual de 18 años, 20 años, y lo llevas a la sabana y se muere. No sabe ni qué comer, ni cómo rascar animales, se muere. Pero también es verdad que coges a un Hadza, lo traes al mundo moderno y se muere. Bueno, por suerte no se muere porque tendría un apoyo social, pero ¿qué le vas a explicar de internet, de un podcast? Estaría totalmente perdido. Son inteligencias, entre comillas, distintas, ¿no? Pero bueno, el chico moderno que lo llevas a la sabana, si le enseñan, aprendería a cazar y a seleccionar las plantas y a sobrevivir. Y al revés, ese Hadza, pues si le explicas internet y le explicas la inteligencia artificial y ChatGPT y los podcasts, lo va a aprender, ¿no? Entonces, volviendo a tu teoría, creo que algo tiene de válido. Y si hablamos de ciencia, pues es verdad que se ve que después de muchas décadas de progreso, de aumento de la inteligencia, como que ahora se está dando la vuelta a esa curva. Hay que ver si son datos puntuales, hay que ver si se mantienen. Si miras los datos PISA, que en el fondo son formas de medir el conocimiento, ¿no?, de la población, también los datos PISA han empeorado en los últimos años. Veremos. Yo no me posiciono todavía. Creo que hay argumentos para afirmar que somos más tontos y argumentos para afirmar que, bueno, que estamos adaptándonos a un mundo que es distinto, más tecnológico y que, por tanto, es normal que estos cambios pues, nos impacten. Pero hay un ejemplo que para mí es claro, ¿no? Que lo que no usas se atrofia. Yo, por ejemplo, recuerdo que hace no mucho, antes de Google Maps y de los GPS, en mi cabeza, en las ciudades en las que vivía, tenía un mapa mental. Ostras, pues quiero ir a tal sitio, me meto por aquí, tengo que girar, más o menos te orientabas, ¿no? Y reconozco que ahora, y tengo que ir a tal sitio, Google Maps, me cuesta mucho más orientarme, me cuesta mucho más formarme ese mapa mental, ¿no? Al final, lo que no usas se atrofia. Y ahora con la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar? Pues antes tenías que pensar cómo organizo el trabajo, el ensayo, cómo empiezo, cómo sigo, y ahora, oye, ChatGPT, hazme aquí, ¿no? Entonces, ese sedentarismo cognitivo puede tener sin duda un impacto negativo en las capacidades mentales. O quizás lo que ahorramos ahí lo aprovechemos para desarrollar nuevas capacidades. Bueno, no lo sé, está por ver.
¿Y crees que puede haber algún vínculo entre las civilizaciones antiguas solían creer en tema espiritual, en algún tipo de dios o creencia que tenía unos valores y eran como un poco dogmáticos, inamovibles? Esos principios, como tú has dicho antes, están relacionados directamente con algo que solía tener sentido. A día de hoy nos encontramos en una sociedad que prácticamente casi todos los jóvenes a día de hoy son ateos, valga la redundancia. ¿Tú crees que tiene algún tipo de relevancia? A ver, yo no sé si son tan ateos. El problema... Me explico. Hemos reemplazado quizás las religiones tradicionales con otras formas de creencias, ¿no? Y ahora nos afiliamos con otras ideologías. Pero hay un libro muy bueno que recomiendo, que es de Pablo Malo, que se titula Los peligros de la moralidad, y explica muy bien esto, ¿no? Que fenómenos que se están viendo, como el famoso fenómeno woke y todo esto muy, muy americano que ya está en España, que en el fondo es una forma de reemplazar las religiones. Que si ves cómo la gente se comporta, los mantras y códigos que desarrollan, cómo se comunican entre ellos, que en el fondo están reemplazando a los dioses tradicionales por otras formas de dioses laicos, pero que al final nuestro cerebro es religioso, que estamos cableados para creer, ¿no? Y lo que decíamos antes, nuestro cerebro evoluciona en un entorno muy concreto, donde creer en dioses y en espíritus era bueno, porque creaba cohesión social. Cuando ahora ya no creemos en esos dioses y pensamos que son simples supersticiones absurdas, reemplazamos esas creencias absurdas y supersticiones por otras, que podemos justificar mejor y explicar y darle un componente ético y moral, pero que siguen siendo creencias, supersticiones o creencias en cosas que no existen en realidad, ¿no? Entonces, creo que, o sea, por la parte ética, al final, el ser humano es un ser moral también. Es decir, no es casualidad de nuevo que si tú miras los grandes mandamientos de todas las religiones, sean los mismos. Oye, no matarás, no robarás, no te acuestes con la mujer del vecino. Más o menos son prohibiciones básicas, ¿no? Que hoy están, muchas de ellas, en ley, ¿no? El tema de la promiscuidad, no. Pero muchas de ellas, no robes, no mates, siguen estando. Hemos reemplazado los códigos morales o religiosos por leyes, ¿no? Que si no cumples, viene la policía y te mete en la cárcel. Pero en el fondo, los seres humanos, la moralidad no la inventamos. Venimos con una moralidad cableada. O sea, la moral, el sentimiento de moral, evolucionó igual que evolucionaron nuestros dedos o nuestros ojos. No es así. Todas las sociedades valoran lo mismo. Valoran, oye, que la justicia, que los hijos cuiden a los padres, que tengas comportamientos prosociales y altruistas con el grupo. Todas. No hay ninguna sociedad que diga que maltrates a sus padres, que seas egoísta con los demás. Ninguna sociedad. Ninguna. ¿Por qué? Porque las sociedades que valoraban eso, ¿qué pasa? Ya no están con nosotros. No están. Se desmoronaron, ¿no? Y por tanto, las sociedades que evolucionaron eran aquellas que valoraban este tipo de cosas. Entonces, la religión, la moral, todo eso está tan conectado que no es que seamos menos religiosos, sino que hemos reemplazado unos dioses por otros. El ser humano al final es un ser social y se busca mucho esa pertenencia al grupo, ¿no? Como tú has dicho, las religiones crean cohesión social, pero ya se está cambiando en muchos casos por ideologías, como tú has dicho, o por figuras famosas, como por ejemplo a lo mejor yados o figuras a las que se le idolatra hasta tal punto que de ahí a Dios hay una fina línea. Entonces, claro, muchos de estos jóvenes, como decía Pablo, ya no es ni ateísmo, sino que simplemente están poniendo como Dios a una persona normal. Y eso es peligroso porque, claro, al final se lleva el mensaje de esas personas hasta un extremo muy grande, como se ha hecho con las religiones antiguamente, ¿no? Y bueno, y hoy en día en muchos casos. Y ¿tú cómo ves la mentalidad de las personas a día de hoy? Porque tú eres estoico, ¿verdad? Bueno, me gustan los principios estoicos. Creo que es un buen sistema operativo mental, pero no me clasificaría de estoico tampoco. Vale, y para ti, ¿cuáles son los 3 pilares fundamentales de ese tipo de mentalidad? A ver, yo te diría que, bueno, por comentar lo que dices, ¿no? A ver, eso ha ocurrido siempre. De hecho, Jesucristo fue una gran celebridad, ¿no? O sea, era mega influencer de su época.
hasta el punto de que creó una gran religión. Pues bueno, pues es lo mismo. O sea, esa atracción de buscar un líder que nos guíe siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado. Es verdad que ahora es más fácil explotarlo con redes sociales. Al final Jesucristo tenía que buscar a la gente por el boca a boca, ¿no? Sin embargo, ahora pues tienes los likes y la gente puede compartir y es más fácil, entre comillas, viralizar las nuevas ideologías, ¿no? Sobre el tema de mentalidad, a ver, cosas que a mí me han ayudado y que creo que recomiendo, creo que van a ayudar a casi todo el mundo. Punto 1, lo que decíamos antes, o sea, que tu vida esté más guiada por los valores que por las apetencias. O sea, salir un poco de este hedonismo ilustrado en el que vivimos, ¿no? Y digo hedonismo ilustrado, esto lo decía, se lo escuché a William Irvine, porque no es hedonismo absoluto. O sea, la gente no está por aquí, venga, pues ahora me quiero acostar con ella y voy a comer. O sea, tenemos ciertos códigos, entonces es un hedonismo un poco enmascarado, más educado. Entonces es hedonismo ilustrado, pero es hedonismo en el fondo, ¿no? Pues empezar a guiarnos más, a hacer un ejercicio de reflexión de cuáles son nuestros valores, cuál es nuestro mensaje, qué legado, entre comillas, queremos dejar y que eso influya mucho más en tus acciones que tus apetencias. Ojo, creo que el hedonismo también es válido, ¿no? O sea, en el fondo a todos nos gusta comer un buen sitio y el sexo y darte un capricho de vez en cuando y un buen vino. O sea, no está reñido, pero que el placer no te desvíe de dónde vas. Para mí es esto, ¿no? O sea, que tu guía son tus valores, tus principios, esa visión a largo plazo, que es lo que quiero lograr, y luego, por el camino, sí, oye, para mí me gusta la analogía de que te guíe un objetivo. Mi objetivo es la cima de la montaña. Ahora bien, por el camino haré descansos, coger unas flores, pero esa dualidad, pero mi objetivo está claro, ¿no? Punto 2, segundo elemento súper importante para mí sería saber diferenciar, que esto también es un principio estoico, lo que depende de ti de lo que no. O sea, cuando tú entiendes que gran parte del sufrimiento en la vida viene de que estás queriendo que ciertas cosas sean de otra manera y que tú no las puedes cambiar, pues te aprendes a relajar. Es decir, sí, me encantaría que mi avión no se retrasase, pero es que no depende de mí, no hay nada que pueda hacer. Pues simplemente aceptarlo, ¿no? Que de hecho podemos casi ser el tercer pilar, es aceptar las cosas. O sea, es entender que hay muchas cosas que no dependen de ti, es aceptarlas y luego pasar lo más rápido posible de la aceptación a la acción, que sería lo que llamaban, bueno, los estoicos no lo llamaban así, es un concepto de Nietzsche, que es amor fati, pero los estoicos, en otras palabras, decían lo mismo. No solo acepta y entiende, es lo que ha pasado, no puedo cambiarlo, a cómo puedo usar esto a mi favor, cómo puedo aprender de ello. Decía también Séneca que Fidias hacía las mejores esculturas de lo que fuera. Evidentemente prefería hacerlas de oro o de mármol, ¿no? Pero si tenía bronce, pues haría la mejor escultura posible de bronce. Si tenía barro, pues haría la mejor escultura posible de barro. Pues es lo mismo en nuestras vidas. Oye, me gustaría que mi situación fuera mejor, que mis padres fueran más ricos, que pudiera ir a una universidad mejor, que partiera en una situación económica mejor, es genial. Pero no es, acepta tu situación e intenta crear la mejor estatua que puedas con los recursos que tienes. ¿Que hay gente que tiene mármol? Sí, tú tienes solo cobre. Bueno, pues o estaño. Bueno, pues usa lo que tienes, haz la mejor escultura posible con lo que tienes, ¿no? Y si haces eso, además, seguramente alguien se fija en tu escultura, hostia, mira, este chaval qué escultura tan maja ha hecho con cobre. Oye, pues prueba con mármol, que seguro que haces algo también valioso, ¿no? Pero si lo que haces en tu vida es quejarte, es que fíjate, aquel tiene mármol, yo solo tengo bronce, para hacer una escultura con la mierda esta de bronce pues no hago nada, pues al final no tendrás nada, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, lo hablamos mucho y lo solemos llevar a un extremo. Nosotros escuchamos hace un tiempo un podcast de Jocko Willink que habla del extreme ownership, como la máxima autorresponsabilidad. Y es cierto que a mí me gusta llevármelo a ese extremo del que hablo. Por ejemplo, si un día yo voy en ese avión en el que hablas, si el avión se acaba estrellando, me voy a culpabilizar de que yo estaba en ese avión porque yo lo he elegido, incluso de alguna pérdida de algún familiar. Podría no haberlo querido y no me hubiese afectado.
me toca una enfermedad, podría estar muerto y no me estaría afectando. Si te lo llevas todo al extremo, se da esa posibilidad, esa acción de la que tú hablabas. Y creo que eso te hace una persona mucho más pudiente a la hora de accionar que el estar, como tú dices, todo el día quejándote de es que está lloviendo. Podías haber llevado un paraguas, podías estar a lo mejor en Dubái y no tuviese llovido. Claro. Son cosas que puedes controlar, pero que mucha gente prefiere tirar el balón fuera, ¿no? 100%. Y la idea de, ojo, que esta responsabilidad extrema no se refiere a culpabilizarte, ¿eh? No se refiere a es que fue mi culpa, no. Se refiere a es mi responsabilidad. Que también hay que diferenciar entre culpa y responsabilidad. Que esto ocurre mucho cuando vemos a personas con obesidad y todo este discurso de gordofobia y tal. Y es verdad que cuando decimos que como yo lo entiendo, ¿eh? Una persona con sobrepeso, con el problema que tenga, creo que es injusto culparla, porque no sabes qué problemas ha tenido en su vida, cuál es su genética, cómo la han criado de pequeña, qué comida le han dado de pequeña. No la puedes culpar. Ahora bien, tampoco puedes eximir la responsabilidad. Es decir, vale, tu pasado igual ha sido súper difícil y has tenido muchos problemas, pero la pregunta es ¿qué vas a hacer? Y esto sí es tu responsabilidad. No es tu culpa, vale, pero es tu responsabilidad, ¿no? O cuando alguien de tu equipo comete un error, pues puedes decir, es que Pepito, fíjate, el imbécil, que ha hecho tal, que ha apretado el botón que no era, que no sé qué. Ya, pero es tu responsabilidad como supervisor. Quizás no le diste instrucciones claras o no contrataste a la persona adecuada. Bueno, es tu responsabilidad. O sea, y aunque no lo sea objetivamente, el hecho de verlo como tu responsabilidad lo que hace es que adoptes una mentalidad de cómo puedo hacer que esto no vuelva a ocurrir. Efectivamente. ¿Vale? Si lo ves como es la culpa de Pepe, pues ya Pepe verá que no vuelva a ocurrir o no. ¿Qué puedes hacer tú para que esto no vuelva a ocurrir? Cómo puedes educarle mejor, formarle mejor, poner mecanismos de protección en tu negocio para que no puedan cometer errores, o directamente echar a Pepe y contratar a alguien más competente. No lo sé. Pero si la culpa la pones fuera, tú no vas a mejorar. Si asumes que es tu responsabilidad o que tú tienes parte de responsabilidad. Entonces, una pregunta muy válida cuando ocurre esto es ¿qué parte de culpa tengo yo? ¿Qué parte de responsabilidad tengo yo? Insisto, es fina la distinción entre culpa y responsabilidad, ¿no? Pero es qué parte de responsabilidad tengo yo en lo que ha ocurrido y qué puedo hacer para que esto no vuelva a ocurrir. En relación a esto que dices del podcast ese que comentaba Pablo, Jocko Willink, lo que decía, él era comandante en el ejército estadounidense, Navy SEALs, y tuvo un comando que bueno, en una operación acabaron falleciendo varios. Y él iba a entrar a la sesión de control donde iba a tener que dar explicaciones a sus superiores. Y él tenía dos opciones. O culpar a este por no haber comunicado bien por la radio, o al otro por no haber estado más atento. Podría haberle echado la culpa a muchos miembros del equipo y él haberse lavado las manos. Pero él, como supervisor, asumió la responsabilidad y dice que esa ha sido de las mejores decisiones que ha tomado en la vida. No solo porque lo respetaron sus superiores, sino porque se ganó la confianza de su equipo. Claro. Y al final conlleva más valor el tú tomar la responsabilidad de algo que aparentemente podrías culparle a otro, pero si tú en el fondo sabes que eso es tu responsabilidad, es lo que tienes que hacer. Y eso es lo que comenta Pablo cuando nosotros hablamos sobre la extrema responsabilidad, nos referimos a eso. Prácticamente todo, en cierta manera, pues recae sobre ti y recae sobre tus decisiones. Y en relación a lo que comentabas antes de las esculturas y tal, yo creo que ese cuadro lo refleja perfectamente, ¿no? Que la acción siempre gana la perfección. En ese caso, cuando él decidió accionar, a construir con barro, aunque no fuese perfecto, esa acción le llevó a poder construir con mármol. Y al final llegará un momento de perfección, pero eso se ha dado por la acción. 100%, que es otro error frecuente, ¿no? La gente tiende a comparar el resultado de alguien con su primer intento, ¿no? Cuando ve, yo qué sé, podemos aplicarlo a todo en la vida, ve cómo escribe el libro de, yo qué sé, de Vargas Llosa, por decir algo. Es que claro, yo nunca podía escribir así, entonces ni lo intento. Ya, lo que tú no has visto es los 1000 libros de mierda o los primeros borradores de Vargas Llosa o de cualquier escritor. Tú estás comparando tu primer borrador de algo con el producto final de otra persona. Y lo mismo podemos aplicar al entrenamiento. Mucha gente que no empieza porque es que hago el ejercicio mal. Y yo digo
algo que muchos entrenadores o fisios me critican, ¿no? Yo digo, si no sabes hacer ejercicio bien, hazlo mal. Hazlo mal. Y muchos entrenadores, no, estás promoviendo que la gente haga el ejercicio con mala técnica. No, es que es imposible que lo haga bien al principio. Y si el mensaje es, cuidado, que si haces el ejercicio un poquito mal te vas a lesionar, ese mensaje es fatídico. Y ojo, yo era de esos, ¿eh? Yo era de los que al principio la técnica, cuidado, porque aquí la técnica, la espalda neutra, tal. Y ahora ha cambiado bastante porque te das cuenta de que ese mensaje, punto uno, fragiliza a la gente, que se queda con el mensaje, es que si la rodilla pasa tal, me voy a lesionar, que si doblo la columna con el peso muerto me voy a lesionar. No, tranquilo, tu cuerpo es muy resiliente y para hacer un ejercicio bien vas a tener que hacerlo muchas veces mal y ya está. Entonces, para llegar a la perfección tienes que efectivamente hacer muchas acciones. Y si tú esperas que la primera vez que vayas al gimnasio hagas bien la sentadilla, el peso muerto, el press de banca, las abdominales, no va a ser nunca, porque no lo vas a hacer bien, lo vas a hacer mal. Vas a hacer mal todo, la flexión, la sentadilla, el peso muerto, lo vas a hacer mal todo. Pero si empiezas poco a poco, claro, lo que no puedes hacer es, no tengo ni idea de hacer peso muerto, le pongo 150 kilos a ver qué pasa, porque te vas a romper la espalda. Pero si lo haces con poco peso, con 5 kilos, y luego con 10, y luego con 20, vas a ir mejorando, ¿no? Entonces buscamos eso, o sea, tener ese objetivo, pero no permitir. Yo también digo que esto de que no permitamos que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Y hay mucha gente que al final, como se ve incapaz de hacerlo perfecto, dice, bueno, pues si no puedo hacerlo perfecto, a la mierda, ya no hago nada, ¿no? Y además hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que cada día va a ser más fácil. Y lo que va a ser difícil es hacerlo cada día. Y es como el poder de que esa disciplina te va a acabar haciendo bueno en eso, en lo que ahora mismo te parece un mundo que es totalmente imposible. Sí, pero yo diría que no es que sea más fácil, tú eres mejor. Es decir, dicen esto de que 100 kilos son 100 kilos. 100 kilos son 100 kilos. No es que los 100 kilos pesen menos, pesan lo mismo, pero tú eres más fuerte. Los 100 kilos siguen siendo 100 kilos. Pero lo que antes era muy difícil, ahora va a ser fácil. Lo que antes era tu peso máximo va a ser tu calentamiento. Y es así. O sea, no es que las cosas sean más fáciles, es que tú mejoras tu capacidad de hacer esas cosas. Es que a nosotros mismos nos ha pasado. Nosotros cuando empezamos tendíamos a compararnos siempre con personas que ya llevaban mucho tiempo. Claro. Y una cosa que hacemos mucho los humanos es pensar que las personas, por ejemplo, famosas, ¿no?, que nacieron así, que desde el minuto 1 ya eran así. Y eso es una excusa que nos ponemos a nosotros mismos para no empezar, para no accionar, ¿no? Y nosotros nos comparábamos, pensábamos que, bueno, ellos cuando empezaron no eran así, pero al final te vas dando cuenta como capítulo tras capítulo vas mejorando y ya vas viendo que tú puedes llegar a eso. Pero hay que accionar, que esa es la clave. 100%. O sea, punto uno, es evidente que hay gente con más talento innato que otras personas, que hay gente más inteligentes, más capaces, más guapas, más mejores coordinadoras, o sea, en cuanto a capacidades motoras. Es así. Hay gente que tiene unas capacidades innatas distintas. Pero el mensaje es que todos podemos hacer mucho más de lo que pensamos. Entonces, no te compares tanto con otras personas, porque tú no tienes sus capacidades, quizás. Igual, por mucho que te esfuerces, no vas a poder jugar al fútbol como Cristiano Ronaldo. Por mucho que entrenes, por muchas ganas que le pongas, nunca vas a jugar como Cristiano Ronaldo o como Messi, porque tiene unas capacidades muy especiales. Pero si entrenas cada día, vas a ser un jugador de fútbol mucho mejor del que eres hoy. Pues con el podcast o con lo que sea, lo mismo. No te compares tampoco con gente, úsalos como inspiración, ¿vale? Pero entienda que quizás nunca llegues a ser tan buenos como alguien que tiene unas capacidades innatas de comunicación, de físicas, de lo que sea, pero lo que es seguro es que si sigues haciendo cosas, vas a ser mejor que lo que eres hoy. Que vas a ser, entre comillas, tu mejor versión. Eso seguro. Y a eso deberíamos aspirar. Eso punto uno. Y punto dos, que también es verdad, y esto yo mismo he caído en esto, ¿no? Yo pensaba, pues cuando era joven, que yo qué sé, que los millonarios o la gente así muy famosa, que era gente especial. Porque yo no conocía a ningún millonario. Yo me crecí en un barrio medio, bueno, clase media, mis padres profesores de escuela, colegio público. No tenías en mi entorno, desde luego, ningún millonario. Asumías que gente especial, súper inteligente, tal. Y luego cuando vas creciendo y te empiezas a estar en entornos y conoces a muchos millonarios y gente que tiene muchos y muchos millones, ojo, que los ha ganado, no que los haya dado, que los ha ganado con sus empresas, con sus inversiones. Y dices, coño, pues no es más listo que yo, ¿sabes?
No es más listo que yo ni más currante que yo. Y te das cuenta de, coño, que es posible. Que es posible. Y hablo de esto porque es mucho más fácil medir el dinero que cualquier otra cosa. Pero el mensaje es ese, que puedes, y luego te das cuenta de que cuando tú vas mejorando, ¿no? Y te das cuenta que mucha gente te admira a ti por lo que has logrado y que te ha ido bien en muchos ámbitos de la vida, y dices, ostras, pues soy igual que antes, simplemente has trabajado, ojo, has tenido suerte también, o sea, al final el factor suerte siempre está ahí, pero como dicen que la suerte te pide trabajando, ¿no? Totalmente. O sea, puede que dos personas se esfuercen, o sea, si tenemos dos gemelos idénticos en universos distintos, que se esfuerzan en lo mismo, pues puede que este llegue a mucho más que este, ¿no? Simplemente porque ha tenido más suerte. Puede ocurrir, pero es evidente que la parte, volviendo al tema de antes, la parte que tú puedes controlar, pon el esfuerzo. El azar no lo puedes controlar, pues olvídate de él. Lo que tenga que ocurrir, ocurrirá. Pero es verdad que parte de la suerte está en nuestras manos. Hay una parte de la suerte que también es esa de buscar más, ¿no? Si buscas más, al final. Claro, o sea, decía, no me acuerdo quién lo decía, que cuanto más trabajaba, más suerte tenía. Dice, hostia, lo raro es que cuanto más trabajo, más suerte tengo. Suele ser así, ¿no? Y luego, sin duda, hay un componente de azar, de estar en el sitio adecuado, que te vea la persona adecuada. Esas carambolas existen, pero esta es otra. Mucha gente en redes sociales o podcast busca viralizar. Quiero viralizar, tal. En mi experiencia, está bien viralizar contenido, pero yo creo mucho más en el crecimiento orgánico gradual. Si de repente viralizas un vídeo y tienes 2 millones de visualizaciones, vale, pues igual lo que has hecho es, luego te das cuenta de los números, dices, vale, pues igual me ha metido, en vez de 100 personas nuevas al día, 1000 durante unos días. Vale, pues me ha metido 5000. Vale, pero es que a esas 5000 ya voy a llegar en 50 días. Lo que ha hecho es acortar un poco el proceso. Sí, pero en el fondo lo que importa es la tendencia a largo plazo, ¿no? No tanto tener hits virales de contenido que a la gente tampoco le interesa, que esto ocurre mucho. La gente que tira el clickbait simplemente por tener más engagement, ¿no? Entonces creo mucho en eso, en el crecimiento orgánico, poco a poco, en hacer las cosas bien. Y el éxito en gran medida, y esto incluye mejorar tu cuerpo, mejorar tus finanzas, consiste básicamente en hacer cosas aburridas durante mucho tiempo. Los básicos son los que son. Si quieres tener éxito a nivel de cambio corporal, pues oye, comer bien, entrenar, dormir, mucho tiempo. ¿Quieres tener éxito en las finanzas y tal? Oye, pues es ahorrar, invertir, o sea, trabajar, ahorrar, invertir, mucho tiempo. ¿Que hay caminos más rápidos, más eficientes? Por supuesto. Pero no hay atajos, no hay hacks. Al final lo tienes que hacer. Yo esto lo hablo mucho con Gonzalo y es que nosotros que no queremos buscar la suerte, queremos ponérselo lo más fácil posible. Es decir, que alguien entre a un vídeo, tarde o temprano llegará como tú dices, y al principio será una persona, 2, 3, que es mucho más fácil que llegue, como tú has dicho, a través de viralización. Pero obviamente, si no estamos haciendo ese vídeo, no se va a dar ni siquiera la viralización. Entonces, tienes que estar, como tú bien has dicho. Y ahora quiero entrar en un tema que hemos abierto antes, al principio del podcast, pero no hemos profundizado. Antes has hablado de la ansiedad. ¿La ansiedad para ti qué es? Bueno, la ansiedad... O sea, primero, volviendo a ese enfoque primitivo, ancestral, la ansiedad es buena. O sea, al final, ¿por qué la ansiedad evolucionó? Porque los humanos que no eran ansiosos ya no están con nosotros, ¿sabes? Si un humano se levantaba por la mañana, pues qué día tan bueno, qué bien, pues voy a estar aquí tranquilamente, estoy súper feliz con la vida. Bueno, se moría, ¿sabes? Sin embargo, se levantaba con un poquito de ansiedad. Ostras, ¿qué voy a comer esta tarde? Ostras, no lo sé. Habrá un león ahí, déjame llevar un arma por si acaso. Ese era el que sobrevivía, el ansioso, el que se preocupaba. Y por tanto, somos los descendientes de primates ansiosos. Por tanto, la ansiedad es buena. Ese es el mensaje, la ansiedad es buena. Y el simple hecho de entender que la ansiedad es buena, creo que rebaja un poco el nivel de preocupación. Porque muchas veces la ansiedad llama a ansiedad. Hostia, estoy ansioso, me preocupo porque estoy ansioso y por tanto tengo más ansiedad. Cuando dices, vale, estoy ansioso porque, yo qué sé, tengo un examen mañana o tengo una entrevista de trabajo. Vale, pues esa ansiedad, si la interpretas como estoy ansioso porque esto me importa, esto es importante. El examen, la entrevista de trabajo, la presentación del trabajo, la grabación de un podcast. Si interpretas esa ansiedad como algo positivo, que te ayuda a estar preparado, es bueno. La gente que no está ansiosa, pues no se prepara y esos antes eran los que se morían. El tema es, vale, esta ansiedad me está indicando dónde tengo que poner la atención.
en estudiar para el examen, en preparar bien el podcast, en preparar bien la entrevista. Ahora bien, si eso ya lo he hecho, ahí es cuando la ansiedad ya no juega ningún papel. Lo que la ansiedad me decía, el mensaje era bueno, lo he escuchado, he hecho lo que la ansiedad, entre comillas, me decía, ahí es cuando la ansiedad ya no tiene ningún papel. Punto 1. Cuando esa ansiedad continúa y, sobre todo, cuando es desproporcionada. O sea, el problema es la ansiedad maladaptativa. Es decir, cuando la ansiedad ya no está asociada a algo real, concreto, ¿no? Cuando es una ansiedad general, sin un objetivo, que no puedes asociar a algo específico, o pensamientos, rumiaciones no conectadas a nada en concreto, simplemente... Ahí está el problema, ¿no? Ahí está el problema. Y mucha gente es ansiosa. Hay un libro de Jonathan Haidt que se llama La generación ansiosa, creo que no está en español todavía porque ha salido hace muy poco, y él habla mucho de cómo ha aumentado la ansiedad en los jóvenes, sobre todo en niñas y adolescentes, y él echa mucha culpa a las redes sociales, al hecho de vivir todo el día en el móvil, todo el día sujeto a comentarios de la gente, a observaciones, a críticas, algo que antes no existía, ¿no? Ahora recibes críticas de gente que no conoces, que critica pues, desde tu cuerpo, a si estás más o menos gordo, a si todo. La gente critica todo, gente que no conoces. Esa exposición mediática, esa comparación constante con los demás está generando mucha ansiedad y eso es malo. Y evidentemente es malo, sobre todo en cerebros que están en desarrollo. O sea, va a producir problemas en adultos de 40 años, pero más todavía en adolescentes. Los adolescentes son muy, muy sensibles a su entorno social, a las opiniones que tienen sobre ellos. De hecho, muchos ven la muerte social como peor que la muerte física. La muerte social es cuando eres humillado en público, cuando ya no te valora nadie. O sea, ven la muerte física. De hecho, muchos suicidios tienen que ver con eso, con el que ven la muerte social como algo peor que la muerte física. Pues si estoy muerto socialmente, ya me muero físicamente, ¿no? Bueno, estoy desconectando un poco de la pregunta, pero el mensaje es que la ansiedad, punto uno, hay que verla como algo bueno, si es adaptativa, si te está alertando de cosas concretas futuras para las que te tienes que preparar, pero una vez que te has preparado, intenta que esa ansiedad rebajar el nivel, y los estoicos hablaban mucho de la ansiedad y cómo regularla. Y pues hay que ver cómo se trata, ¿no? esa ansiedad, que es una ansiedad más general, que tiene muchos orígenes, muchos factores que contribuyen, por supuesto, pero uno de ellos es las redes sociales, otro de ellos son las noticias. O sea, hay una relación clara entre exposición a noticias y ansiedad. Porque las noticias y las redes sociales, que en el fondo son noticias de lo peor que ocurre en el mundo, pues al final a tu cerebro le genera el mensaje de vives en un mundo muy peligroso. Tienes que estar siempre alerta. La ansiedad es una señal de alerta. Entonces, cuando tú pones la televisión y ves guerras, catástrofes, tiroteos, violaciones, que el cambio climático nos va a matar en 20 años o en 5 años, ¿no? Claro, un cerebro que no tenga capacidad de analizar eso le genera una ansiedad enorme, porque el mensaje es el mundo se viene abajo, el mundo se destruye. Y evidentemente es mentira. O sea, yo soy fiel creyente de que estamos en el mejor momento de la humanidad y que las noticias hacen un flaco favor a la humanidad. O sea, que lanzan constantemente este mensaje de que el mundo se acaba, hay violencia por todas partes y guerras por todas partes, cuando objetivamente estamos mejor que nunca. Ojo, ¿hay problemas? Por supuesto, muchos. Pero estamos en la mejor capacidad como humanidad para lidiar con esos problemas. Entonces, si sumas eso, las redes sociales y la exposición constante a la crítica, la comparación social constante, y le sumas todas esas noticias negativas con las que los bombardean constantemente, es el escenario perfecto, la tormenta perfecta para crear una crisis de ansiedad. Y muchas veces se habla del poder de la mente. Para ti, ¿hasta qué punto puede llegar ese poder? A ver, pues es enorme el poder de la mente. O sea, al final la mente es capaz de crear un paraíso en el infierno y un infierno en el paraíso, ¿no? En el sentido de que si tú miras, vamos ahora a la parte negativa del pasado, o sea, hasta hace nada los humanos éramos pobres como ratas. O sea, el estado natural del ser humano es la pobreza absoluta. Si un Hadza nacía hace 20.000 años, ¿con qué nacía? Con nada. ¿Qué tenía? Nada. Un taparrabos, la lanza que se tenía que hacer, o
lanza, yo qué sé, cualquier arma básica, rudimentaria, y luego pues su refugio con cañas de no sé qué, ¿no? Nada, es el estado del ser humano durante toda nuestra historia. Y paradójicamente no eran más infelices que nosotros. Y después, ahora que tenemos de todo, y somos tan infelices o más que antes. Y ese estado de felicidad o de infelicidad, ¿de dónde viene? Está aquí. O sea, no es algo que podamos achacar al exterior, es la historia que yo me cuento sobre mi situación, ¿no? Dicho esto, es evidente que tus condiciones materiales influyen en tu estado de ánimo. Esto nadie lo niega. O sea, evidentemente, si tienes un trabajo estresante, tu hijo está enfermo, ganas poco dinero, no sabes cómo pagar el alquiler, evidentemente, lo más probable es que eso te genere mucha ansiedad, estrés, etc. Pero también es verdad que si tú coges a personas con estresores muy similares, con vidas muy similares, con posesiones muy similares, con problemas muy similares, te vas a encontrar gente que está razonablemente feliz y gente que está muy infeliz, ¿no? Y al revés, puedes irte al mayor estrato socioeconómico, ¿no? Al billonario que se va con su yate a Saint-Tropez de vacaciones y está puteadísimo porque otro billonario tiene un yate mucho más grande y más mujeres en bikini en su yate, y el hombre es billonario pero está infeliz, envidioso, desesperado, de mala leche, cabrea con sus hijos. ¿Por qué? Por sus pensamientos, porque decía Marco Aurelio esto de que la calidad de tus pensamientos define la calidad de tu vida, y en gran medida es cierto. ¿Solo tus pensamientos influyen en la calidad de tu vida? Evidentemente no, hay muchas más cosas que influyen, pero los pensamientos o cómo tú interpretas las cosas que te pasan tienen una gran influencia. O sea, esa es la clave, cómo interpretas tú lo que ocurre. Yo creo que eso justo pasa con el tema de la ansiedad. Es decir, si tú le atribuyes un poder enorme, como que no tienen ningún tipo de responsabilidad, como hemos hablado antes. Es decir, ha venido y yo ya no puedo hacer nada, tengo esa ansiedad. Y yo lo que veo es que la gente tiende a condicionarse en cuanto tiene ese sentimiento. Y a lo mejor otra persona, que como puede ser nosotros, que curiosamente no creemos en que tenga ese tipo de poder, no nos afecta de esa manera. Entonces ahí queda reflejado claramente que es algo que depende de la forma en la que tú tomes o gestiones ese tipo de ansiedad. Y yo creo que la ansiedad, antes hablabas de temas de que las redes sociales y la opinión de los demás influyen mucho en esa ansiedad los jóvenes. Y yo creo que también es esa falta de ejecución. ¿Sí? Cuando tú tienes ansiedad es porque va a pasar algo, algún tipo de evento. Yo lo veo como energía ilimitada. Puedes dormir poco tiempo y aún así vas a estar rindiendo como el que más. Puedes hacer cosas y te vas a fatigar menos, te vas a cansar menos. Yo lo veo como una herramienta que si la usas a tu favor, como tú has dicho, puede hacerte una mejor persona. Claro, en el fondo las emociones, incluso esas que consideramos negativas, las puedes canalizar de manera positiva. O sea, puedes coger la rabia y la envidia, canalizarla para hacer tu mejor entrenamiento o para trabajar a tope en tu proyecto. Es cómo usas eso, ¿sabes? Para rabia, ¿cómo decimos? Rabia y odio y envidia lo puedes usar para estar ahí, como hacen muchos en los foros de internet, es que fíjate el mundo, fíjate lo que ha hecho este y el de Vox, el de Podemos, no sé qué, nada. O lo puedes usar, coño, voy a entrenar aquí, voy a ir al gimnasio a machacar ahí los hierros y luego a currar aquí 8 horas en mi proyecto. Bueno, ¿cómo canalizas esas emociones? Define tus resultados, evidentemente. Los resultados y cómo te sientes mentalmente, ¿no? Ahí está este concepto en psicología, que es el locus de control. Y hay como dos tipos, el locus de control interno o externo, ¿no? Unas personas, el locus de control interno se refiere a que tú sientes, crees que tus acciones pueden cambiar tu situación, de que, volviendo a la idea de antes, tu situación es tu responsabilidad y que con acciones adecuadas las puedes cambiar. Personas con locus de control externo tienden a culpar a los demás, al mundo, ¿no? Es que mi situación, es que mi barrio es chungo, que mis padres no ganan suficiente dinero, que el sistema capitalista, que el problema está ahí fuera. Y ojo, no quiere decir que no tenga parte de razón, evidentemente, que igual es verdad que tiene muchos problemas, pero volvemos a lo mismo, ya, pero ¿tú qué vas a hacer? Con esos problemas, ¿qué vas a hacer? ¿Quejarte o intentar cambiar o intentar mejorar? Y ahí está la clave. También todo es una cuestión de perspectiva al final y de cómo canalices tú, ¿no? En relación a lo que has dicho antes, ¿no? De utilizar esa ira o ese dolor, ¿no? Una ruptura de corazón, tú lo puedes utilizar
para mejorarte a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, escuché una vez, ve al gimnasio y al que vea dándole más fuerte, a ese le han roto el corazón. Son ejemplos que al final lo que te muestran es que tú eres capaz de o hundirte o crecer. Pero todo es como lo enfoques, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era más pequeño, algún problema minúsculo, ¿no? Pues ya empezaba yo a quejarme y tal. Y mi madre me decía una cosa que era, cuéntale ese problema a alguien que esté pasando hambre en África. ¿Tú qué crees que diría? Y esa perspectiva te hace ver que muchas veces hacemos un mundo de cosas tan pequeñas y tan minúsculas. Y cuando de verdad entendí lo de la autorresponsabilidad, lo de que yo tengo el poder de que cada situación sea o un aprendizaje o un lastre, ¿no? Ahí fue cuando realmente empezó a cambiar todo y de verdad te sientes con el poder de que está en tu mano, ¿no? Dónde vayas a llegar. Sí, volvemos a lo de antes. Hay un componente de azar. O sea, al final es equivocado decir, está en mis manos llegar a tal. O gente que dice, no creo en la suerte. A ver, hay un componente de azar. Pero desde luego, si tú pones lo mejor de ti, estás maximizando las probabilidades de llegar a donde quieres. Y si no llegas a donde quieres, pues igual llegas a un sitio menor, pero mucho mejor del que estás ahora. Esto de que apunta a la luna y bueno, quizás llegues a la cima de la montaña. Pero claro, si apuntas ya a la base de la montaña, pues ya olvídate que vas a llegar más alto, ¿no? Entonces es eso, es controlar lo que puedes controlar y olvidarte de lo que no. Por ejemplo, los estoicos hablaban de esto, ¿no? De que hay una parte que no puedes controlar, que luego el cristianismo convirtió en si Dios quiere, Deo volente, decía Séneca, cruzaré el océano si Dios quiere. Es decir, ese si Dios quiere deja lugar al azar. Oye, igual tienes la mejor de las intenciones y no sale como tú quieres, ¿vale? Pero punto 1, vas a aprender y punto 2, vas a dormir mejor porque tú lo intentaste, hiciste el mejor esfuerzo. Imagínate que haces tu mejor esfuerzo para, yo qué sé, para que te seleccionen para un proyecto y al final no te seleccionan. Vale, pero punto 1, has aprendido mucho de ese proceso y tienes más posibilidades de lograrlo en el siguiente intento. Y punto 2, duermes mejor, porque dices, ostras, lo intenté. No duermes con el ¿qué hubiera pasado si lo hubiera intentado de verdad? ¿Sabes? Entonces, eso es lo que puedes hacer es controlarlo, ¿no? El estoicismo te decía, oye, yo no sé si vas a ganar el partido. Tú no puedes controlar el resultado del partido de tenis. Lo que puedes controlar es que hagas tu mejor esfuerzo. Luego que la pelota, el viento haga que el contrinca, no lo puedes controlar. Lo que tú puedes controlar es la mejor preparación y el día del partido hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues haz eso y olvídate del resultado. Además, el dolor de no intentarlo yo creo que es mayor que el de fallar. Claro. Y en relación a lo que has dicho antes, de apuntar a la luna y tal, a lo mejor no llegas donde tú querías, pero a lo mejor llegas a un puerto que no era el que querías inicialmente, pero es mejor. Nunca sabes Correcto. Lo que te puede deparar el intentarlo y las puertas que te puede abrir eso, ¿no? Así es. O sea, yo creo que la gente tiende a sobrevalorar la planificación, ¿no? O sea, antes decía una cosa que es verdad, pero la voy a matizar ahora. Decía, tienes que tener muy claro tu visión de largo plazo. Que en parte es verdad, pero visto más como propósito que como un destino. O sea, me explico. Para mí me gusta más pensar en... O sea, los valores creo que son como una brújula que te dicen, oye, tienes que ir para allá, pero no es un destino en sí mismo, ¿no? Porque ese destino va a ir cambiando. O sea, tú no sabes dónde vas a llegar. O sea, y al final emprendes un camino que más o menos tienes que tener cierta claridad de, oye, es para allá, pero luego por el camino encuentras desvíos, rutas o igual descubres cosas que no sabías cuando empezaste y decides cambiar. Entonces tienes que tener cierta claridad de en qué dirección quieres ir, que para mí esos son los valores, como decía antes, oye, que es como qué mensaje quiero dejar, qué es el trabajo, cuál es el trabajo que quiero hacer realmente, pero teniendo después mucha flexibilidad para adaptarte a los cambios y para entender, oye, pues esto que pensaba no funciona, pues pivotamos por aquí, vamos por allá. Entonces, tener también esa flexibilidad cognitiva y no ser rígido. No, pues yo dije que iba a hacer esto y lo voy a hacer. Oye, que no, que te está diciendo el mundo que no es por ahí. Cambia, ¿no? O igual tienes que rodear. En vez de ir por aquí, pues tienes que coger un desvío. Entonces, esa capacidad de adaptación a la realidad también es fundamental. Yo creo que algo muy bueno que han hecho ese tipo de pensamiento del estoicismo es el
ocuparte y no preocuparte. Gonzalo, por ejemplo, yo hace no mucho tendíamos a decir, hostia, es que va a pasar esto, no sé qué. Y a lo mejor una vez uno decía, espérate, cuando llegue nos ocuparemos de esto. Y eso te da una cierta tranquilidad porque sabes que tienes una herramienta y lo que vaya a estar en tu control lo vas a hacer. Pero volviendo al tema de antes, si te adelantas, si no tienes esa herramienta o no sabes lo que va a pasar realmente, lo que te genera es esa ansiedad. Claro. Y creo que vivimos constantemente pensando en, hostia, ¿cómo va a ser mi vida dentro de un mes, de 2 meses? Y al final nos olvidamos de disfrutar de ese proceso. Sí, decías en el caso de que quien adelanta el dolor lo sufre 2 veces, ¿no? Y además muchas veces adelantas dolor que nunca ocurre. Entonces él decía, a veces adelantamos dolor inexistente o a veces adelantamos dolor que es real pero que va a venir más adelante. Entonces a veces sufres de manera innecesaria o sufres doble porque sufres cuando llega el problema y cuando lo tienes, ¿no? O también decía Marco Aurelio que no te preocupes del futuro porque lo enfrentarás con las mismas herramientas con las que enfrentas el presente. Eso también es muy cierto, ¿no? O sea, hay cosas en tu vida que dices, joder, es que si me ocurriese eso, lo pasaría súper mal, tal, y luego te ocurre, lo pasas mal, pero lo superas y ya está, ¿sabes? Es como que a veces pensamos que tenemos menos capacidades de las que tenemos. Y muchas veces las adversidades lo que nos aportan, más allá del crecimiento, pueden generar una especie de crecimiento postraumático. De ostras, yo pensaba que esto me iba a machacar, oye, lo enfrenté, lo superé, aprendí, mi autoconcepto ha mejorado gracias a esa adversidad, ¿no? Entonces también podemos aprender a ver, punto 1, de no adelantar catástrofes, ojo, prepararte, ¿no? Ver, ostras, mi cerebro me dice qué va a pasar si la cámara se apaga en medio de la entrevista. Ostras, pues lo que voy a hacer es, la cargo antes, es decir, vale, he tomado las medidas, ahora ya me puedo despreocupar. Y punto 2, esas cosas que no puedas hacer nada para prevenir, pues asumir que cuando lleguen, si es que llegan, pues que las podrás enfrentar, que somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Y también hay psicólogos que opinan que parte de esa ansiedad actual tiene que ver con hacer demasiado énfasis en el tema de la salud mental. Es decir, por un lado está muy bien que se haya visibilizado la salud mental como un problema real, pero también es posible que nos hayamos pasado de frenada. Y que cuando tú a la gente le estás diciendo constantemente de cuidado con tu salud mental, cuidado con la salud mental, cuidado con tal, que la gente esté todo el rato pensando, vale, pero soy feliz, pero tengo ansiedad, pero mi salud mental está bien, y que al final entres en ese mundo interno demasiado. Entonces, es cierto que quizás durante mucho tiempo descuidamos el mundo interno y todo era lo que hago ahí fuera y poner una fachada estoica y tal, pero quizás hay gente que con este énfasis en la salud mental hace demasiada introspección, demasiado autoconocimiento y autorreflexión, y al final, como humanos, estamos diseñados para hacer cosas ahí fuera, para cambiar el mundo. Exacto. No para estar todo el día aquí en mi cabeza, soy feliz, no soy feliz, qué es lo que deseo, qué ansiedades tengo, qué tal. Hay que equilibrar ese autoconocimiento, sin duda, pero también dejar nuestra huella ahí fuera en el mundo. Y cuando tú logras cosas externas, mejoras la salud mental. Es que se está llegando, yo creo, a un extremo. Y que personas incluso que por sentir pena ya se la achacan directamente a la depresión, que el ser humano es fuerte. El ser humano, obviamente, pues hay situaciones en las que necesitas ayuda, ¿no? Eso no lo niega nadie, pero es que se está llegando a un momento en el que se depende a unos niveles brutales. Personas que a la mínima cosa están yendo al psicólogo, que obviamente personas lo necesitarán, seguro, pero lo que no se puede es depender, hacer tus emociones dependientes de otra persona, ¿no? Dicen esto, que es totalmente cierto, de que poca medicina mata, mucha medicina también mata. Y creo que lo mismo ocurre en la salud mental. Poca salud mental mata, o sea, que no tengas psicólogos que tal, mata, pero un exceso de terapia y un exceso de autoanálisis también mata, entre comillas, ¿no? Creo que eso es así. O sea, los seres humanos, como bien dices, no solo somos muy fuertes, sino que la adversidad nos puede hacer crecer. La paradoja es que cuando hay conflictos, cuando hay guerras, hay menos gente deprimida, hay menos suicidios, hay mucha más cohesión social. Y justamente en tiempos, entre comillas, fáciles, donde no hay enemigos claros, es donde hay más salud mental, más depresión, porque cuando hay un enemigo, cuando ves un problema real, tú empiezas a pensar, ostras, ¿qué puedo aportar yo? ¿Cómo puedo
resolver este problema? ¿Cómo puedo contribuir? Cuando todo está dado y no hay ningún enemigo claro, es cuando entras en ese ciclo más de ti mismo y autorreflexión y exceso de mirada interior. Y como digo, también igual de malo es ignorar la parte emocional y todo fuera y no hacer un proceso de autoconocimiento. Pero es verdad que creo que ahora el péndulo, ¿no? De todo hacia afuera y mirarme hacia adentro, esto es de personas así muy sensibles, a no, conócete y reflexiona y vamos a profundizar en tu infancia y a ver qué traumas tienes en el pasado. Y también es malo. O sea, ese equilibrio, ¿no? Entre mundo interno y mundo externo. Es que yo creo que eso también refleja la famosa pirámide de Maslow, que se supone que depende del escalón en que te encuentras, pues tiene un tipo de necesidades biológicas, fisiológicas y después temas de autorrealización. Y es que a lo mejor quizás los seres humanos no estamos hechos para no tener ningún tipo de adversidad y estar constantemente dándole vueltas a cómo nos sentimos, porque a lo mejor no estamos hechos para sentirnos bien todo el rato. Yo, por ejemplo, soy una persona que tiendo a dejar las emociones bastante de lado. Cuando tengo un propósito, pues el propósito está por encima de todo, porque sé que me voy a sentir mejor incluso a largo plazo. A corto plazo hoy me puedo levantar bien, mal, y realmente no tiene por qué tener un porqué. Hoy me he levantado de esa manera y a lo mejor a nivel biológico no he descansado bien y me encuentro mal. Pero si siempre sigo ese propósito, a largo plazo me acabo encontrando bien. 100%. A mí me pasa igual, ¿eh? Y creo que es lo correcto. Que conecta con lo que decía antes. Haz las cosas que tienes que hacer independientemente de las emociones. Si tú te levantas un día, yo hay días que me ocurre, ¿no? O sea, por suerte es verdad que en general mi estado de ánimo es bueno. Pero hay días que sin saber por qué, o hay días que quizás sí sabes por qué, por una discusión, por un problema concreto, lo que sea, pues te levantas mal y estás mal y te sientes mal. Y a mí lo que me ayuda es hacer lo que tengo que hacer. Pues oye, iba a hacer este podcast o este entrenamiento, iba a quedar después como a mí. Lo hago igualmente, que por dentro estás un poco más jodido, sí, pero lo haces. Si en vez de eso dices, no, pues voy al psicólogo, que me autoanalice, voy a reflexionar sobre no sé... Bueno, ojo, que en algunos casos puede ser la solución, pero en la mayor parte de los casos lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer. Y ya está. Y lo más probable que al día siguiente, o 2 días después, o 3 días después, te levantes bien. Si te levantas 3 meses seguidos mal, bueno, pues sí creo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que poca salud, o sea, si poca medicina mata, mucha mata. Poca medicina mata, o poca salud mental mata. Pero entender que no estamos diseñados efectivamente para sentirnos siempre bien, para ser felices. Vuelvo a lo mismo, los humanos ancestrales muy felices se morían, ¿no? Que se levantaba hoy, qué feliz soy, voy a sentarme aquí a reflexionar, qué bonito es el mundo, qué bonito es todo, qué agradecido estoy del universo. Pues ese se moría, ¿no? Porque no tenía nada que hacer, era feliz como... Sin embargo, los que veían, aquí hay un problema, lo voy a arreglar, o sea, la humanidad ha prosperado de esa manera, porque vemos los problemas. Siempre vemos los problemas y los intentamos arreglar. Y por eso ahora tenemos agua, tenemos comida, porque nuestros ancestros veían problemas y los resolvían. Y yo por eso soy optimista por lo que decía antes, porque cada mañana mucha más gente se levanta con ganas de construir que con ganas de destruir. Y por tanto la sociedad irá avanzando, con problemas, con cosas que hemos empeorado, evidentemente, pero en lo global estamos mejor, seguro, y estamos mejor gracias sobre todo a el trabajo que hemos hecho. O sea, al final, cuando vemos las grandes obras, las grandes acciones de personas del pasado, nos fijamos en lo que hicieron. No nos fijamos en si lo hicieron con ganas o sin ganas. Si cuando firmaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos, pues lo hicieron desganados. O si Washington se levantó con desánimo. ¿Qué más da? O sea, ¿a quién le importa? Lo importante es que lo hizo, ¿no? Pues lo mismo, o sea, cuando haces cosas en el pasado de las que te sientes orgulloso, pues no reflexionas cómo estabas ese día. Dices, ya, lo hice, independientemente de si estaba bien, ansioso, con más ánimo, con menos ánimo. Al final lo que queda es lo que hacemos. Y curiosamente lo que hacemos condiciona cómo nos sentimos. Yo creo que estamos en una búsqueda de felicidad constante. Necesitamos siempre estímulos todo el tiempo, ¿no? Y yo quería preguntarte a ti, que para ti, ¿qué es la felicidad exactamente?
Para mí la felicidad es lograr el equilibrio adecuado entre la persecución y el logro paulatino de esos objetivos, propósitos que tienes en la vida con la satisfacción en el día a día, ¿no? O sea, que cada día te guste lo que haces, la mayor parte de los días, porque al final nuestra vida, ¿qué es? Una secuencia de días. Si cada día haces cosas que no te gustan, difícilmente una secuencia de días que no te gustan van a llevar a una vida satisfactoria. Pero, y aquí está la paradoja, que el esfuerzo y el sacrificio, cuando miras en global tu vida, puede hacer que eso te satisfaga, ¿no? Se habla de dos conceptos o de dos tipos de felicidad, la felicidad eudaimónica y la felicidad hedónica. La felicidad eudaimónica, eudaimonia en griego, tiene que ver con ese propósito, la felicidad un poquito más ligada al autocrecimiento, tiene que ver con eso, con que, oye, en mi vida, cuando la analizo, creo que voy logrando cosas importantes, aunque sufra en el día a día, ¿no? Y la felicidad hedónica, pues es, como implica la palabra, oye, pero en mi día he hecho cosas que disfruto. Y en ese equilibrio, para mí está la verdadera felicidad, en la combinación adecuada, en el sentido de que sientas que tu vida va en una dirección de crecimiento, de mejora, de alcance de cosas que te parecen importantes, de que tu vida contribuye de alguna manera al mundo de manera positiva, esa visión más eudaimónica que requiere sacrificio, pero a su vez pues tengo una conversación agradable con amigos, un vino con otro amigo, mi hora de entrenamiento y juego al fútbol con tal, y estoy con mi pareja después viendo una película, cosas que también disfrutas en el momento, que no tienen un propósito, que no tienen un fin último, que hacerlo es el fin, ¿no? Sin embargo, la felicidad eudaimónica suele requerir hacer cosas por un fin último, ¿no? Entonces, esa combinación de hacer cosas difíciles por un bien mayor, más la combinación de cosas que disfrutas en sí mismas, ¿no? Esa mezcla de lo eudaimónico y lo hedónico, para mí es la felicidad. Y que muchas veces consiste tampoco en tampoco preguntarse todo el rato si soy feliz, ¿no? Dicen esto de que cuando persigues la felicidad no la alcanzas, o que la felicidad es como esta mariposa que cuando la persigues se te escapa, pero cuando estás tranquilamente leyendo, absorto en el momento, algo que disfrutas, pues la mariposa viene y se te posa en el hombro tranquilamente. Va por ahí, va por ahí. ¿Y tú crees que debería ser algo que debemos seguir, como has dicho ahora? ¿O no es tan importante, estando como una emoción que se le da mucha prioridad, pero, por ejemplo, la paz, que es otro tipo de emoción, no es tan importante a priori como puede ser la felicidad? Bueno, los estoicos daban mucha importancia a lo que llamaban ataraxia, y la ataraxia se refiere a una mente libre de estas preocupaciones o emociones distorsionadas, ¿no? Pero es distinto de la felicidad. Yo creo que la felicidad es importante, pero creo que la forma de lograrla, como digo, es un poquito más indirecta. Es más, piensa en esos valores y en que tu vida tenga sentido, que hagas cosas que tengan sentido, que contribuyas a la sociedad, que al final del día digas, ostras, he trabajado por algo positivo, y a su vez haz cosas cada día que disfrutas. Y si te centras en eso, seguramente seas feliz. También la felicidad, como todo, tiene un componente genético. Hay una línea base de felicidad, ¿no? Pero a lo que voy es que si tú me preguntas, ¿qué puedes hacer para ser feliz? Pues es complicado, ¿sabes? Sin embargo, si me preguntas qué puedes hacer para disfrutar la vida o para sentir que aportas al mundo, son cosas más concretas, ¿no? Dicho esto, cuando se estudia la felicidad, los estudiosos de la felicidad, o de lo que se llama un sentimiento subjetivo de satisfacción, normalmente hay ciertos elementos comunes que tiene sentido perseguir, que suelen contribuir a esto que llamamos felicidad, como por ejemplo la autonomía. O sea, la autonomía, el sentimiento de que controlas tu vida, de que tienes control sobre tu vida, de que tienes relaciones personales profundas, ese tipo de cosas, en general, se asocian mucho más con felicidad que la fama o el dinero, ¿no? Y curiosamente, mucha gente pierde autonomía y pierde independencia y pierde libertad por ganar más dinero, ¿no? Entonces, ojo, el dinero también contribuye a la felicidad, sobre todo si sabes usarlo, ¿no? O decía el chiste de que si crees que el dinero no contribuye a la felicidad es que no sabes cómo gastarlo. Pero
Pero el mensaje es que sí que hay cosas que universalmente, como seres humanos, nos gusta tener autonomía, nos gusta sentir que somos capitanes de nuestro barco, que controlamos nuestra vida, entonces, que tenemos relaciones profundas con amigos y con personas que queremos. Ese tipo de cosas profundamente humanas suelen correlacionar muy bien con la felicidad, ¿no? Entonces busca ese tipo de cosas, que hagas cosas que te gustan, que te den autonomía, que te den libertad, busca relaciones profundas con otras personas. Y si esas piezas del puzzle las vas poniendo, seguramente de manera indirecta llegues a algo similar a esto que llamamos felicidad. Si volvemos otra vez a nuestra naturaleza, el ser humano siempre ha tendido a desarrollarse, a ir creciendo, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la felicidad. Y creo que ese es el único o de los poquísimos ejemplos en los que una persona, después de haber crecido y haberse desarrollado, es feliz. Que la situación en la que te encuentres, más dinero, más fama, eso a lo mejor son factores externos que podrán hacerte feliz o no. Pero no creo que ninguna persona, cuando se haya desarrollado a sí misma, cuando haya crecido, cuando haya mejorado su situación, mire atrás y diga, soy menos feliz por ser mejor ahora. Y creo que ahí reside mucho la felicidad. Esa es la parte que yo decía de felicidad más eudaimónica, ¿no? Ese crecimiento, ese desarrollo. Como todo, hay gente que lo puede llevar al extremo, que se centra únicamente en esa felicidad eudaimónica de crecimiento, de mejora, de no sé qué, de tener un proyecto cada vez más grande, ser más conocido, más dinero o incluso ser mejor yo, pero que después llega al final de la vida y dice, ostras, ¿y la felicidad hedónica? ¿Sabes? He disfrutado realmente, he tenido cenas, conversaciones profundas, he viajado, he conocido otros sitios. Entonces, para mí, por eso hago mucho énfasis en el equilibrio, ¿no? De que hay gente que se centra demasiado. Es verdad, volvemos a lo mismo. Vivimos en una sociedad que premia demasiado la felicidad hedónica y piensa que la felicidad se logra por el placer, como era la escuela hedonista griega, y que deja muy de lado ese concepto más eudaimónico, ¿no? Pero, ojo, que también podemos caer en el error opuesto, en centrarnos únicamente en el futuro y crecer y mi mejor versión y no sé qué, y se te pasa la vida y has dejado de vivir muchas cosas más placenteras, más sensoriales, como lo quieras llamar, que también son importantes. O sea, como seres humanos, somos humanos que también disfrutamos ese placer de las cosas muchas veces sencillas, pero que nos hacen sentir mejor en el momento y que es bueno. El problema es desequilibrio. Y creo que tan malo es estar desequilibrado en un ámbito como en otro. También creo que como la vida son estaciones o ciclos. Creo que cuando eres joven y cuando terminas la carrera y tal, pues creo que es bueno estar más enfocado 80-20, ¿no? Oye, 80% crecimiento, mejora, tal, y quizás cuando ya llevas una situación económica más acomodada, tal, pues bueno, pues igual equilibras un poco más. Bueno, pues ya es momento de un poquito más la parte hedónica, sin dejar de crecer y de mejorar. Entonces creo que también la vida son ciclos, ¿no? Porque puedes estar en tu proyecto ahí a tope unos años y luego tomarte un año sabático. Decir, bueno, pues este año sabático a disfrutar, a viajar, a conocer, a otro tipo de crecimiento. También hay crecimiento por esa vía, ¿no? Entonces, para mí, creo que va por ese equilibrio, sabiendo que en momentos distintos de tu vida tiene sentido que el equilibrio sea distinto. Y que habrá momentos que es 90-10, es, oye, el 10% de felicidad hedónica es como para relajarte del otro y no quemarte, y habrá momentos que sea 50-50 y momentos, oye, a los 65 años ya has logrado tus máximos objetivos, pues que digas, oye, venga, sí, 20% de eudaimónico, de seguir mejorando, creciendo, pero ostras, voy también a hacer más énfasis de estos años en disfrutar lo que he construido y hacer más énfasis en mis personas, en mi familia. Bueno, creo que ese equilibrio tiene que estar ahí. Yo creo que también, en cierto sentido, te tienes que enamorar de ese arte de la guerra, como digo yo. Yo, por ejemplo, disfruto plenamente estar todo el día trabajando. Si trabajar puede ser, es que a lo mejor la gente se ríe, pero a lo mejor trabajar puede ser estar aquí con vosotros ahora mismo, claro. Y para mí es un auténtico placer y a la misma vez estoy trabajando. Entonces yo creo que también depende de cómo te eduques a ti mismo frente a lo que consideras trabajo o cualquier otra cosa. Y ahora te quería hacer una pregunta que le he estado dando vuelta durante mucho tiempo y creo que realmente es así. Es que una persona,
O sea, como haces una sola cosa, lo haces realmente todo. Y tienes que cuidar los pequeños detalles de las cosas, como pueden ser a lo mejor tirar un chicle a la basura, que caiga afuera y dices tú, bueno, pues lo voy a recoger, porque después tienen una serie de respuestas a mayor magnitud y yo nunca le había dado esa importancia y me he dado cuenta de que sí determina después mi vida. Sí, no. Te voy a dar mi opinión, ¿no? Tienes que entender cuáles pequeños detalles importan y cuáles no. Entonces había un entrenador de básquet de la liga universitaria, creo que era John Wooden, creo que era muy famoso, había ganado un montón de campeonatos y llegó un equipo nuevo y dijo, bueno, primera lección, claro, los chavales estaban esperando, aquí viene el genio del básquet, a ver que nos cuenta una estrategia de defensa, de ataque, y dijo, bueno, primera lección muy importante, os voy a enseñar a poneros bien los calcetines. Bien, hasta aquí este entrenador estrella nos va a enseñar a poner los calcetines y decía, porque si te pones mal el calcetín, te va a salir un problema en el pie, ¿no? Una ampolla. Si te sale una ampolla, no entrenas unos días. Y si no entrenas, no juegas bien. Si no juegas bien, ¿no? Y decía, o sea, de cómo me pongo el calcetín, de un pequeño detalle, tiene muchas ramificaciones, ¿no? Entonces, ahí totalmente de acuerdo con el tema de cuida mucho los detalles, porque ciertos detalles a los que no damos importancia, a cómo me pongo el calcetín, pueden tener impactos que no entiendes y que se van a magnificar con el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que luego pierdas mucho tiempo con detalles que son poco relevantes. Volvemos al ejemplo de antes. Gente que me dice, oye, pero ¿qué pasa si mezclo en el plato esta proteína con esta otra y entonces la comida tengo que comer la fruta sola porque si no la como sola? ¿Y qué pasa si como una manzana pero no es orgánica? Tío, que da igual, ¿sabes? No te pides con los detalles porque estás dejando de ver el bosque por el árbol. Entonces se trata de eso, de cuidar los detalles, pero a su vez entender qué detalles son importantes y cuáles no. No todos los detalles importan. O antes de pensar en los detalles, piensa en lo macro, ¿no? Es decir, si estás en el Titanic y se está hundiendo, pues no pienses en cambiar los muebles de tu camarote, porque da igual. El barco se está hundiendo, ¿no? Entonces piensa en lo macro y no en lo micro. Va por ahí. Es decir, que muchos detalles importan. Y la clave y la sabiduría está, vale, ¿qué detalles importan? Y tengo que cuidarlos mucho. ¿Y qué cosas realmente me pueden hacer, qué detalles me pueden hacer perder el foco de lo realmente importante? Bueno, hemos hablado de los pilares de la vida. Como decía al principio, esta era una charla muy importante, porque si la gente aplica estas claves que hemos hablado, pueden cambiar su vida totalmente. Felicidad, salud, todo. Así que nada, Marcos, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por venir. Y esperamos que la gente tome nota. Ojalá que les guste. Muchas gracias. Marcos Vázquez, bienvenido a la élite. Brutal, Buenísimo. Bueno, y hemos hablado de todo, ¿no? Cátedra, Marcos. Hemos arreglado el mundo.